Suscríbete a la Panterita. Buen día, el saludo para todos. Comenzamos Cardenal Deportivo. Federico, ¿cómo estás? Hola Ariel, buen día. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, Fabio Martín. ¿Qué tal Ariel? Buen día. Bueno, comenzamos una fecha que ha dejado muchos goles, muchos datos para analizar el empate de Cerro Porteño, lo que fue también lo de Olimpia. En contacto con Fernando Benítez, el jugador de Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos para todo el grupo ahí. Ya, tranquilo. Bien, Fernando. Contanos, Fernando, del partido de ayer. ¿Cómo viste? Fue un partido muy reñido legalmente porque nosotros necesitamos los puntos. Nos fuimos allá, un viaje un poco largo, pero nos fuimos en busca de los puntos. Pero como que el sacrificio que hizo el equipo no vinimos con las manos vacías. Fue un partido intenso, de muchos roces, de mucha presencia física. Fue un partido muy disputado donde había que mantener la intensidad y los dos equipos lo sostuvieron mucho tiempo, Fernando. Sí, fue un partido muy duro porque el que cometía errores la pagaba y entonces nosotros mantuvimos la intensidad así como ellos también se fueron con la mentalidad de traer los puntos porque con el resultado de Libertad ellos sabían que ganando se quedaban en la punta y entonces nosotros también nos fuimos con hambre de traer algo de ahí, entonces como te dije nos vinimos con la mano vacía y satisfecho por el trabajo del equipo que hizo un gran esfuerzo para poder frenarle y casi, como te digo, algunas circunstancias del partido no pudimos ganar. ¿Y qué pasó en la jugada en donde te metiste al área, llegaste hasta cerca de la línea final? ¿Te tocó el jugador de Cerro? Sí, me tocó porque me impidió pasarle para poder yo llevar a traer la pelota. Ahí se me salió en el cruce y creo que si no me tocaba yo tenía la posibilidad de entrar al área con la pelota y ahí me tocó y obvio que sentí el toque y ya no me hizo caer. ¿Sentiste el impacto en qué zona, Fernando? Sí, sentí el impacto de mi mulo, donde él con su rodilla me cruzó ahí. Ahí mismo me tocó, entonces ya me impidió pasar, donde me hizo caer. ¿Y qué te dijo el árbitro del partido? ¿Le reclamaste? Sí, le dije que aunque sea mande a pedir para revisar, pero él se mantuvo en su posición y dijo que no pasó nada, que deje jugar otra. Como que a nosotros contra Resistencia aquí mismo nos cobraron un penal que ni se fueron a revisar tampoco, pero nos cobraron y fue más claro encima de ayer. Penal claro entonces el que te hicieron, Fernando. Sí, penal claro. Fernando, claro, pues. Y en el análisis final ayer ustedes perdieron 2 puntos. Sí, teníamos que aprovechar algunas jugadas que no supimos meter en el primer tiempo, pero como te dije, fue un partido muy difícil donde no podíamos cometer errores porque que cometía la parada, entonces ayer fue uno de los partidos más duros que nos tocó, encima nos fuimos un poco lejos, pero son circunstancias de partido donde el equipo se mantuvo firme y creo que siguiendo así vamos a sacar buenos resultados con el correr de los partidos que nos vienen. Jugaste amonestado mucho tiempo, Fernando. ¿Sentiste que en algún momento te podías ir con una segunda tarjeta? Sí, sentí, me avisó también, me dijo que me iban a sacar la roja en cualquier momento, entonces no me quería entregar mucho, pero el equipo también necesitaba y yo no podía dejar a mis compañeros ahí, donde el profe me dijo también que fue con un poco más de calma, pero supimos aprovechar y hasta el último estuve ahí donde el profe ya hizo el cambio también por si pasa algunas cosas. Fernando, ayer nos sorprendió la posición por momentos hasta entrada por el medio, Rodi Ferreira, y la manera en que jugó a tal punto que los compañeros acá le eligieron la figura del partido. ¿Ya insinuó esto Rodi en las prácticas? Sí, venía el profe probando
algunas posiciones, y donde doy el partido pasado luego fue muy clave para nosotros ahí en esa posición, donde él sabe manejar la pelota, sabe colocarse, y entonces por afuera es como un poco de lateral también, pero más arriba, entonces sabe tirar los centros y le ayuda mucho a los delanteros. Fernando, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Fernando Benítez, el jugador de Sportivo Luqueño, que dice que le hicieron un penal claro que no pitó ayer Mario Díaz de Vivar. Estamos en contacto con Daniel Rodríguez, el presidente de Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, un saludo para todos los panelistas de Carinal Deportivo. Presidente, ¿cómo te va? Buen día, Bruno te saluda. Hola Bruno, ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Insatisfecho con el arbitraje, presidente? Y sí, Bruno, un claro penal que no nos cobran, estando el partido 1-0, podía ser un 2-0, o sea, yo creo que fue determinante eso en el resultado final del partido. ¿Reclamás puntualmente la falta penal? La falta penal y también la no expulsión de Carrascal por doble amarilla, que ya jugó prácticamente abonado en todo el primer tiempo, también estando el partido 1-0. O sea, hay dos jugadas que para nosotros fueron determinantes y que incidieron finalmente en el resultado final. Dos jugadas. ¿Y cuál es la más contundente, le parece? ¿La jugada contra Benítez? No, ambos. Para mí ambos, ¿verdad? Porque primero Carrascal tuvo que haber sido expulsado por la amonestación, no se animó el profe Díaz de Vivar, y segundo el penal, un penal claro que hasta ahora yo no entiendo cómo puede ser que no se haya cobrado. ¿Es porque cerró? No, eso yo no sé si es porque cerro, es un error técnico del árbitro. La realidad es que fue un penal claro, que bueno, no se cobró, y eso sí incidió directamente en el resultado del partido. Los criterios que cambian, presidente, muchas veces es lo que se critica al arbitraje. Fernando Benítez nos acababa de decir que contra Resistencia le cobraron un penal similar a la jugada de ayer, que no le cobraron a Luqueño. En realidad no solamente contra Resistencia, Guaraní. Nosotros los tres partidos que a Luqueño le tocó jugar de local en el Feliciano Cáceres nos cobraron penales en contra, empezando por el partido Guaraní, Luqueño Guaraní. Una falta penal que le cobran por una falta que le hacen a Romeo. Después el partido Luque Ameliano, la misma cosa, y el último partido Luqueño Resistencia, ¿verdad? Así que son cuestiones que sí, realmente la dirección de árbitros tiene que sentarse un poco a analizar y unificar criterios, porque si no pareciera ser que se cobra penal a favor de un equipo y se hace la vista ahora en contra de otros equipos. Presidente, pero el VAR, creo que le hizo un llamado muy breve al árbitro Díaz de Vivar, pero después enseguida le dice que continúe la jugada. O sea, el VAR definitivamente no le llamó a Díaz de Vivar. Claro que es un error de Díaz de Vivar, porque para mí fue un penalazo, fue penal, y era jugada más bien del árbitro, ¿verdad? Porque él estaba muy cerca. Pero agrego nomás que el VAR no le llamó al árbitro Díaz de Vivar. Coincido plenamente contigo, Bruno. Tuvo que haber sido acá un error conjunto, pero el error principal es de Díaz de Vivar, que estaba ahí. El jugador, si ustedes se fijan bien en la jugada, es clara la jugada, es la pierna izquierda del central de Cerro Porteño, que impacta directamente por el cuerpo de Fernando Benítez, ¿verdad? Así que yo realmente no sé qué jugada es la que vieron ellos, que es muy distinta a la que vio medio Paraguay. Presidente, ¿no lo van a transferir, no lo van a vender a Marcelo Pérez? Por ahora no, Bruno, pero nunca está cerrada la posibilidad de que podamos transferirlo a un club importante, y que el Luqueño también tenga la garantía de que pueda cobrar el dinero por la venta. ¿Y es un club argentino, sigue siendo, o es de otro país?
Nosotros, el interés mayoritario viene del fútbol argentino, pero tampoco descartamos la posibilidad de recibir ofertas del fútbol europeo. O sea que podríamos tener en estos días esa posibilidad, porque el mercado de pases también está cerrando en la misma fecha que el fútbol argentino. Presidente, cambiando de tema, ¿qué pasó con el plantel de Cerro que no pudo utilizar el estadio el día anterior al juego? Y bueno, esa es una falta de respeto de la dirigencia de Cerro Porteño hacia el Deportivo Luqueño, una situación que nosotros no podíamos permitir, no vamos a permitir que nadie quiera venir a pastotearnos. Es la misma cosa que, imagínense que el Luqueño debe ir a jugar en el estadio de Cerro Porteño y nosotros tenemos que ir a practicar en su cancha, ¿verdad? Y para peor de colmos, que ni siquiera yo me ponga en contacto con las autoridades de Cerro Porteño y que quiera ir ahí en forma prepotente y querer meterme en la cancha. Eso nosotros no lo vamos a permitir, y de hecho yo no lo permití. O sea, para ustedes, los de Cerro quisieron patotear, presidente, ¿no les pidieron permiso? Pero por supuesto, y peor aún, ellos creen que llamándole a las autoridades nacionales, a las autoridades locales, van a querer intimidarnos. Están equivocadísimos. Tienen que aprender a respetarle a los demás clubes. Acá hay 12 clubes de primera que se merecen respeto y somos todos iguales, ¿verdad? Yo no creo que haya de clubes de mayor categoría que otros. En nuestro caso, por lo menos, me extraña de sobremanera la actitud prepotente, soberbia de ellos para querer ir a patotearnos a la Encarnación. Presidente, y sobre el tema de la sanción de la FIFA, ¿están viendo la solución? Sí, qué lindo sería que le llamen y le entrevisten un poco al abogado que habló con ustedes. Sí. ¿Por qué no les cuenta la verdad? El Nazareno Mazán mete una factura en una ferretería, a un bazar, queriendo cobrarnos a nosotros. Lógicamente, ¿Cómo? ¿Dónde metió? no podíamos hacer eso, así que vamos a recurrir seguramente al Ministerio de Hacienda, vamos a comunicar esta situación y veremos cuál es el mecanismo para pagar. ¿Dónde metió? Pero tampoco vamos a permitir que se evada impuestos con estos casos. Perdón, ¿dónde metió, dijiste? Una factura de una ferretería me metieron para querer cobrar los $14,000. Imagínate, Bruno. ¿En serio me está contando? ¿Por qué no cuenta la verdad? ¿Por qué no cuenta la verdad el abogado que a quien se lo entrevistó? Que cuente la verdad. De hecho, nosotros estamos trabajando con el doctor Julio Scarone para ver cuáles van a ser los mecanismos legales para poder subsanar ese inconveniente. ¿Y en concepto de qué quiso cobrar eso? No, era por el cobro de Nazareno Bazán, una factura de una tienda bazar, que no recuerdo ni el nombre. Pasa Bruno, pero no, ya sé, pero una situación bastante compleja, pero porque ¿cuál es la FIFA para evadir impuestos? No, ya sé, pero ¿cuál es el concepto? ¿Vendió 20 anatómicos, 20 qué? ¿Cómo bazar? ¿Cómo me está diciendo? Y bueno, y pregúntenle al abogado, que siempre está queriendo armar de pelota ahí, queriendo ensuciar al luqueño. Vamos a llamarle vos. A lo mejor vendió 20 botines, 20 pregúntenle qué es lo que quiso hacer, ¿verdad? Porque nosotros estábamos como para pagar y bueno, y después, lógicamente, nuestro contador no aceptó dicha factura y bueno, lo vamos a pagar. Pero ojo con esto, porque nosotros tenemos esa sanción y de hecho vamos a trabajar para tratar de solucionar esto en la brevedad posible, porque el doctor Gómez sabe perfectamente que nosotros, él es abogado paraguayo, él sabe perfectamente que nosotros somos agentes de retención, estamos obligados a retener impuestos y ellos están obligados a emitir facturas. Así que vamos a ver, eso ya está en manos del doctor Julio Scarone. Vamos a ver cómo, si hacemos una denuncia administrativa, vemos si es que depositamos en alguna cuenta especial, hacemos una denuncia, informamos de que no quieren presentar facturas, de que no quieren que se les retenga el dinero que se tiene que retener. Vamos a ver cuál es el mecanismo a utilizar, pero ya está en campo el doctor Julio Scarone, que es en este caso nuestro abogado. Correcto. $14,000 es el monto, ¿verdad, presidente? Sí, un buroreí, Bruno, pero suma mucha plata. Eso es plata, para el luqueño es plata, pero como te digo, atender lo que pasa acá, Bruno, nosotros por ley estamos obligados a retener. Y en el caso de los jugadores que no tienen factura, que no tienen RUT,
hay una figura del Ministerio de Hacienda donde nosotros estamos obligados a retener el 30%. No recuerdo bien el nombre de la figura, ¿verdad? Y para los que emiten factura, la retención normal. Entonces, una cuestión ahí que ellos nos entregan la factura y nosotros le pagamos. Pero si no nos entregan la factura, también nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos como para garantizar que podamos pagarle, y bueno, que el Ministerio de Hacienda esté al tanto de que esta gente no está evadiendo impuestos. Presidente, ¿qué pasó, presidente, con la fijación del escenario para el partido contra Olimpia? Primero era Libertad, al final van a jugar en el Defensores. Sí, lastimosamente los únicos estadios habilitados para partidos de alta complejidad hoy día son la cancha Olimpia, la de Cerro, el Defensores del Chaco, Encarnación y Ciudad del Este. Nosotros quisimos llevar el partido a la cancha de Libertad, pero por los últimos sucesos que se dieron, tampoco está habilitado para un partido de esta naturaleza. Insisto con esto, ¿van a pedir una nota para que Díaz de Vivar no dirija más Luqueño o lo dejan por acá? Nosotros llevamos un ranking de árbitros, Bruno, y en el caso de Díaz de Vivar, él ya está entrando en el podio de los árbitros que cometen muchos errores. En el caso de Luqueño, siempre voy a hacer referencia a Luqueño, ¿verdad? Para nosotros, hoy el árbitro que más errores técnicos, por utilizar un término fino, ha cometido en contra de Luqueño es Juan Gabriel Benítez, después está Juan López, y bueno, ya de Vivar es una persona que suma errores que realmente perjudican al Deportivo Luqueño. Y definitivamente, presidente, ¿estás molesto con la dirigencia de Cerro? ¿Y les parece a ustedes correcto lo que quieren hacer? Es una falta de respeto, es la misma cosa que yo le llame, qué sé yo, al presidente de la República, a un ministro, a un comisario, a una autoridad para ir a practicar en la cancha de Cerro Porteño. Con todo el sacrificio que nosotros hicimos, ya nos sacaron de la cancha, ya no jugamos en el Feliciano Cáceres, pero ya no quisimos jugar tampoco en el Defensores del Chaco porque es una burla, ¿verdad? Que Cerro Porteño Olimpia juegan prácticamente de local casi todos sus partidos. Entonces hicimos el esfuerzo por llevar el partido a Encarnación y bueno, para jugar por lo menos en una cancha neutra, y después nos encontramos con la sorpresa de que había sido, nosotros ya teníamos que salir porque el plantel de Luqueño estaba practicando a esa hora, señores, nosotros estábamos practicando. Y de repente yo escucho que los policías ya se estaban organizando para que venga el plantel de Cerro, y prácticamente ya estábamos siendo rajados nosotros en un escenario en el cual nosotros estábamos pagando. Nosotros hasta la última gota de combustible pagamos en ese escenario. Y sin que nadie le haya pedido permiso al Deportivo Luqueño. ¿Cómo se comportarían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes? Acá alguien apunta de Cerro que previo a los partidos los clubes suelen practicar en el Estadio Encarnación. Y bueno, pero eso es una cosa de ellos. ¿Por qué no hablaban con nosotros, verdad? Yo le pregunto a ese que te envió lo de Cerro, ¿nos van a dar a nosotros para ir a practicar un día antes para jugar contra ellos en su estadio? No. Entonces... ¿Y no crees, presidente, que puede hacer una vendetta de Cerro? ¿Alguna vez le llevaron en cancha de Libertad? ¿Alguna vez ustedes pidieron también jugar en otro escenario y no les aceptó la gente de Cerro? ¿Pero vendetta de qué? Vendetta sería si es que ellos nos pedían a nosotros. Pregúntenle a esa persona que se comunica con ustedes si es que les pase a ellos a ustedes una nota donde ellos se comunicaron con nosotros pidiendo la posibilidad de ir a practicar ahí. Nosotros no estábamos informados, yo les cuento, no estábamos informados. No sabíamos absolutamente nada. Es más, nosotros nos fuimos a practicar a la tarde justamente porque esa cancha de Encarnación no tiene una instalación directa a la ANDE, entonces solamente las luces funcionan a generador. Entonces hicimos nosotros el sacrificio de empezar las prácticas a las 4 de la tarde
y después casi ya nuestras narices, es como si fuese salgan ya de acá porque tenía que venir Cerro Porteño. Imagínense, realmente me parece algo de mal gusto, que no corresponde, y no es la primera vez. Vendetta sería que nosotros le hagamos una mala jugada a ellos, pero de vuelta son ellos los que se comportaron mal con nosotros. Presidente, para ir cerrando, del 1 al 10 hoy, ¿qué tan factible es la transferencia de Marcelo Pérez? No sabría decirte. No. O sea, ¿no tienen una oferta formal por escrito ustedes? Sí, nosotros tenemos oferta formal por escrito, tenemos de varias instituciones deportivas. ¿Pero no les convence la forma de pago o de quién viene la oferta? Y mira, Bruno, el mercado argentino está con el No, yo te pido que ahí no lo hagas. Simbólico. No, ahí no lo haga, presidente. El mercado argentino no te paga nunca, no te paga nunca. Esa es nuestra preocupación, Bruno, que el luqueño pierda en la parte deportiva y también en la parte económica, porque después te van a pagar. Es que te van a pagar. Tú puedes ocurrir eso en 1 año, 2 años y ahí ya no tiene sentido. No, ni vos ya a lo mejor vas a ser más presidente, ¿verdad? Es una forma de decirlo, sí, es la verdad. Tal cual. Es la verdad. No, y es un hecho que se puede dar, es cierto. Ni aval bancario. En la Argentina está fundida. Argentina está muy mal, no hay aval ahí de nada. Sinceramente, salvo que te digan te pagamos al contado. Todo con mucha cautela. Sí. ¿Y cuál era el otro mercado que ya envió oferta? No, estamos esperando el mercado europeo. En principio tendría que caer esta semana. Ellos también cierran su mercado de pases en la misma fecha que el mercado argentino. Así que vamos viendo, no nos apresuramos. Y bueno, nosotros deseamos lo mejor para Marcelo. Marcelo también sabe, entiende, él se lo cuidan mucho sus compañeros, también el cuerpo técnico, también nosotros. Y esta es una pasión muy sencilla, ¿verdad? Pues si la gente dice hay que darle oportunidad al muchacho porque tiene que crecer en lo económico. Pasa que si Luqueño no cobra, Marcelo tampoco va a poder cobrar. La ecuación es muy sencilla, ¿verdad? ¿Se salvó Cerro ayer de perder? ¿Perdón? ¿Se salvó Cerro ayer de perder? Yo creo que Luque fue mejor que Cerro. Los primeros 25 minutos hasta el 1-0 y el penal no cobrado que iba a ser el 2-0. Bueno, después Cerro dio vuelta, Luqueño empató, se puso 2-2 y la sensación que uno tenía de afuera es que si nos animábamos más íbamos a terminar ganando el partido. De hecho, eso es lo que en el vestuario estuvimos un poco ya quejándonos, ¿verdad? Porque creo Luqueño tuvo mejores chances, fue un buen partido y estaban dadas las condiciones como para que ganemos ese partido. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, Bruno, un fuerte abrazo. Gracias. El doctor Rodríguez, presidente de Sportivo Luqueño. ¿Qué tenemos, muchachos? Tenemos repercusiones, tenemos lo de Olimpia, lo de Cerro, impresionante. Qué lindo día. Bueno, Fabio, Ariel, Dani, Federico, ¿qué les pareció el partido? ¿Penal, no penal? Carrascal. Para mí, bueno, se revisó, pero no le llamaron al árbitro. Carrascal daba la impresión que tuvo que haber sido expulsado. Decía incluso uno de los compañeros que el árbitro se puso la mano en el bolsillo cuando se dio cuenta de que Carrascal ya tenía amarilla. Omitió la expulsión. Nos dio toda la impresión de eso y lo vieron ahí in situ. Y el partido, Luqueño muy bien al principio, Cerro con muchos errores, empezando por Arzamendia. El empate de Cerro, que coincidió con un buen momento de Cerro, se quedó Luqueño, lo dio vuelta, y cuando estaba para sostenerlo, vino la posición de Arzamendia, que otra vez envalentonó a Luqueño, que estaba siendo superado por Cerro, y su mejor jugador anotó el empate, y creo que cuando sale Rodi, Luqueño se queda sin esa agresividad que tiene, no le dio resultado a los cambios como para aprovechar el hombre de más, y para mí el empate estuvo bien, 2-2. A Cerro le quedó el sabor que podía llegar a la punta, ¿verdad? Estaba ganando.
lo estaba haciendo. Quedó a 2 de Libertadores. Quedó a 2 de Libertadores. Con el segundo O sea que a mí me gol... dio la impresión de que el Luqueño le pudo haber ganado tranquilamente. Yo justamente que te quería decir Yo eso. creo que se merecía el Luqueño inclusive la victoria. Hay un remate de yo estoy con Charpentier lo del lunes. Ah, no, lo del primer tiempo fue muy... Primer tiempo, sí, sí, sí. Rodi lo rebasó. Lo del primer tiempo fue Armendia. muy superior Luqueño. O sea, Cuando queda con en los 10. momentos de superioridad, Luqueño fue más superior a Cerro que cuando Cerro fue Claro, superior a Luqueño, porque ¿verdad? también, si no se venía la roja Arzamendia, yo no sé si tenía la capacidad futbolística Luqueño de empatar. Por eso, analizando los 90 Pero minutos... vamos a analizar en base a lo que pasó, no a lo que pudo haber pasado. No. Quedando Cerro con 10, Luqueño fue superior. Inclusive en el 11-11, No. Charpentier remató y Luqueño ya... fue mucho más en el 11 contra 11 en los primeros 25 minutos en relación a cuando queda 11 contra 10. Sí. Por eso te digo, y hay un apartado en el caso de Cerro con las expulsiones que no es un detalle menor, pero yendo exactamente a los 90 minutos, yo creo que cada equipo tuvo su lapso, que lo termina desaprovechando. Fue un partido con muchas jugadas polémicas, porque el gol de Arzamendia, si Díaz de Vivar no estaba tan fijado en esa jugada, te aseguro que el VAR no le iba a llamar para revisar esa. Ahí era, ¿qué iba a pasar si Cecilio Domínguez no marcaba el gol? Iba a pasar la misma de Guaraní Libertad de la primera fecha del torneo de apertura. Porque de un día pita de Vivar. primero el penal y convierte el jugador de Cerro. Sí, ¿Qué pasó con Roque Santa Cruz en cancha de Libertad? sí, aquí Porque- Libertad Guaraní. Como vio tan bien el penal, pita inmediatamente y después el gol. Aquí ya Pero también ¿por fue qué lo no mismo. deja que termine la jugada? Le pasó porque- lo mismo. Y porque se apura y es grande ya Porque Diego, vos te ¿verdad? imaginas esto en una que final de Copa del el Mundo. primer ¿no? aviso, Eso va a ser un escándalo. el primer aviso fue Es que el gol de Arzamendia también entra en Sí. esa categoría. Para Sí. mí él se apresura. Sí. Yo te aseguro que si él no hubiera visto esa jugada y Arzamendia metía y él cobraba gol, el VAR no le iba a llamar. Porque si se ¿Puedo anulaba decir la esa de jugada, Enzo Jiménez? claro, si se anulaba esa porque había entre el rechazo y el remate, o sea, Díaz de Vivar tiene esto de que no aplica delay. Entonces, y ayer, ¿qué le pasó? Le pasó algo diferente con respecto a Derlis López. Que él, midiendo la vara de la amarilla, puso una vara alta para la segunda amarilla y ahí se equivocó. Recién, Al final, Fernando, ¿verdad? Pero estaba por sacar, Fabio. Sí, Ayer pero poníamos no el sacó. ejemplo del árbitro que se olvida que le amonestó al jugador y por cualquier cosa le pone una amarilla y después le tiene que expulsar. Cuando revisa, que es En un esa caso en esa misma muy cancha, injusto dentro del fútbol. Juan Gabriel Sí. Benítez Bueno, con César Benítez. claro, y ayer fue la inversa. Por eso, ayer cuidó la segunda amarilla, Claro. que sí le sacó Derlis López. Pero a le Morel, estaba por ejemplo. sacar, Le estaba Recién, por sacar. recién Se aguantó demasiado. Recién nos reconoció el propio Fernando Benítez, que mira que lo que pasa es que Fernando no tuvo una tan mediática e impactante como la de Carrascal, pero él tuvo faltas sistemáticas. ¿Y qué te digo cuando Yo ni recordaba una falta contra Cecilio. No, es que de Fernando Benítez ya con la tarjeta y el- amarilla. y el mismo que decía, también pero pudo haber y significado una Carrascal- segunda amarilla y No, ya roja sé. consecuentemente. O sea, ayer más que nunca, Díaz de Vivar, el famoso, estaba sacando el partido y por lo de Carrascal, por ejemplo, a Benítez le dio varias para que siga en cancha. Por eso digo que futbolísticamente cada uno tuvo su lapso. Sí coincido que Luqueño fue más superior, si es que vale el término, en el periodo de su superioridad. Y sí, en los primeros 25 minutos del partido se pudo haber liquidado por estos factores que estamos mencionando. Párrafo aparte, y fue uno de los puntos de la conferencia. Aunque suene muy básico, Diego Gavilán tiene que sentarse con sus jugadores paralelamente a encontrar un volumen de un techo bastante bajo. Decirle, muchachos, no se puede hacer echar de esta forma. Él dirigió 4 partidos de liga. En 3, Cerro tuvo expulsado. Ninguna expulsión fue producto de la acción de juego que a veces vos decís, acá yo tengo que sacrificarme para el grupo. Voy a agarrar la roja de Wilder Viera, la agarrar las 2 amarillas de Jorge Morel y agarrar la de ayer de Arzamendia. Son todas faltas que se producen tan lejos del arco de Jan que allí va a tener que decir, así no se puede. ¿Por qué? Porque es el segundo partido consecutivo donde Cerro en la previa arranca como él, obligado, necesitado a ganar para posicionarse bien y termina enfriando, no te digo hasta pedir hora, pero termina enfriando porque el partido largo le estaba perjudicando. Por eso yo hacía hincapié en la roja de Arzamendia, que después podemos debatir el tema de cómo mete el botín, pero lo que no se puede discutir es que
No podés tirarte así en el medio campo cuando tu equipo está ganando 2-1. Y yo a eso quiero llegar, ¿sabes por Y ¿sabes mira por- que fue roja directa, Sí, ¿no? Es pero que sa- fue una doble amonestación para la gente sí, que no vio. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Cerro nunca marcó una superioridad sobre el Luqueño. Cerro ayer nunca fue, si bien puede tener laxos interesantes, pero no es superior al rival. Y estando así, con ese nivel futbolístico, está así que a 2 puntos de libertad. Porque su nivel futbolístico para mí es discreto hasta ahora de Cerro. Sinceramente discreto. Pero la jugada puntual es un poco de cabeza, inteligencia emocional. pero y Si claro. vos marcaste el segundo gol y minutos después te vas y te tirás así, pero de forma vehemente, totalmente descontrolado, lógicamente hay que ver la roja. Y Cerro ayer, bueno, se puede explicar con los chicos, pero defensivamente fue un desastre. Y le sumamos a Santiago Arzamendia, que ayer se comió un baile de Rodi Ferreira que hizo lo que quiso por su lado. Y parecía que iba a borrar la mala tarde Alan con su gol. Benítez lo sacaron porque le iban a pulsar también, ¿eh? Y de Alan le Diego pegó un Gavilán, patadón a Fretes. ¿Qué me dicen de Y Diego Gavilán tuvo, Vos sabés me que cada gustaría vez que lo está cuente, me sembrando gustaría que lo más, cuente Juan. Juanma, que tuvo otra vez problemas en el banco a la hora de hacer cambio. Para hacer el cambio. ¿Eh? Se equivocaron la boleta. en el gol. Es que lo dijimos en Eh, transmisión. sí. O sea, a mí, ¿sabes qué? Para que no digan que es una cuestión contra Gavilán, que ya le apuntamos con aquella jornada triniense, contra triniense de Aquino, de Claudio Aquino. A mí me recordó porque además fue en la misma cancha de Julio Cáceres dirigiendo a Olimpia. ¿Se acuerdan que Olimpia pierde 3-1 contra Triniense? Y hay una jugada donde Mateo Gamarra se hace echar. De ese tiro libre, recuerdo perfectamente, Cáceres charla con Paco. No hacen el cambio. No ingresa el suplente de Gamarra. De ese centro viene el gol de Chiquito. 2-1 para Triniense. El partido que terminó 3-1. Muchas veces el jugador que se hace echar, lo primero que hace es ganar tiempo para darle eso al cuerpo técnico para tratar de enmendar, corregir, llamarle como quieras. Y eso hace Arzamendia. O sea, acá creo que ya dijimos que él no tuvo inteligencia para tirarse como se tiró, pero hace todo el retraso posible para que Gavilán lo meta a Vargas. Y hasta da la sensación que Díaz de Vivar mira para ver si va a hacer o no el cambio. Y no se hace el cambio. El gol de Rodi viene sin Arzamendia, sin Vargas, sin un jugador físico allí. Y después del gol mete a Vargas con Rivero. Yo no sé si le afectó el tema de lo que le pasó en el clásico de haber quemado las 3 ventanas con cambios simples. Pero en ese momento no había que priorizar la ventana. Había que meter como sea a un jugador para defender con un lateral izquierdo. Y bueno, las cosas del fútbol, a veces te puede venir el gol por el otro lado. El toque fantástico de Lucas Barrios lo encuentra solito. Capaz, estando Vargas allí por la jerarquía de Lucas, igual le iba a superar con el partidazo que estaba haciendo Rodi. Pero son detalles. Tenés que para hacer un lo que te equipo. piden las circunstancias, ¿verdad? Para tratar de evitar los famosos detalles. Es que el jugador mismo siente que cuando el partido está muy equilibrado, que ante la falta de confianza sucede lo que le pasó a Arzamendia, porque es cierto lo que decía Ariel, ¿cómo vas a estar ganando 2-1 y vas a meter una patada ahí en el medio cuando es el momento en el que tenés que tener tranquilidad? Porque yo no sé, si no venía el error de Aguilar en la salida, yo no sé cómo iba a hacer para marcar 0 al segundo, más allá que estaba desbordando, buscando, pero era muy poco lo que estaba haciendo. 12 con 2 minutos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Retira tu 0 kilómetro con Visión. Saca tu préstamo vehicular con tasas desde 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Locura total en Olimpia. Entradas agotadas. Y mira que esta puede ser una cifra récord. Podemos llegar a los 6.000 millones de guaraníes. Y acá la gente de Olimpia no especuló. Porque el partido pasado frente a Flamengo se esperó primero el resultado de ida y después hubo una bataola, un movimiento de hinchas comprando las entradas. Pero ahora no. No. Ahora no hay especulación. El por parte primer del día, hincha. el primer día lo ya estaba Elige creer el hincha. No puedo gritar hoy mucho. 60% más o menos. Olimpia Flamengo, antes del partido en Río, se habían vendido 22.000 entradas.
y con mucho más tiempo, casi un mes antes arrancó la venta. Ahora ya queda solamente la parte media de platea viva albirroja y después Aquella el vez resto resultó totalmente completo. ¿Cuánto y cuesta con la vida un albirroja? 850.000 por ahí. claro, porque hubo incremento de 50.000 en los lugares más caros 8.50. y en los más baratos incremento de 30.000. Así fue. Aquella vez se había Sí. frenado la 120, venta. 120 a 150, Sí. platea lo mismo, y después de preferencia el incremento fue de Que- 50.000 guaraníes en cada zona. Es que también hay una ecuación simple, el famoso, más allá de que cada partido es diferente, cada rival también ofrece complejidades distintas. El hincha que tenía sus dudas, no por lo de Flamengo, sino porque hubo un cúmulo de partidos importantes del plano local, entonces hacía, si perdemos contra Tacuaré en nuestra casa, ¿cómo no irá contra Flamengo? Bueno, esa misma ecuación hace, si hicimos la serie que El famoso hicimos... silogismo. Claro, y ahora lo utiliza para decir, si contra Flamengo hicimos estos partidos, Maracaná y Defensores, ¿por qué voy a esperar el resultado de la ida para comprar algo que seguramente se va a esfumar después de eso? Eso es la parte económica y la Libertadores. Yo sí lo noté bastante enojado a Chiqui el viernes, tirando mensajes, el famoso bajarle de sus nubes a algunos jugadores. Ya lo vamos a escuchar. Johnny en el circuito también. Johnny Móvil Every, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos a fondo con Olimpia. ¿Necesitas renovar tu teléfono al mejor precio? Vení a Inverfin y aprovecha los descuentos del agosto liquida. Llévate el Samsung A04 Duos de 64 GB, cuotas desde tan solo 69.000 guaraníes. Entérate de más información en nuestras redes sociales como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Atención, amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollo Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Escándalo en España. Brasil, España se consagró campeón del Mundial Femenino, le ganó a Inglaterra 1-0 por primera vez en la historia. Y Rubiales, el presidente, no tuvo mejor idea que darle un beso a la jugadora en plena coronación cuando le entregó la medalla. Y no contento con eso, hay medios que están publicando ahora que estuvo tocándose las zonas íntimas al lado de la reina. ¿Qué Se le agarró pasó? ese tipo, más que tocarse, se agarró los testículos, como ese festejo así desenfrenado, en pleno palco, al lado de la reina, estaba la infanta. Y después el beso que le da él, No consentido, ¿eh? no, él le Beso agarra, no con él le agarra la consentido, cabeza, fue. le agarra la cabeza a la No le jugadora dio tiempo para dedicar. Hermoso, Jenny Hermoso. el apellido, es una chica que juega en Pachuca de México, es hija de mexicanos, y le da el beso y... No me gustó, dijo Sí, ella. después ella dice eso en un video. Pero después minimiza, habla la mamá también minimiza, pero cuando parecía que era todo atrás, esta mañana aparece en el video Fue del... tema Pero, festejo al lado de la reina. pero pidió disculpas ahora al presidente. Pero vos te imaginas que esto, hasta inclusive El ministro de Deportes pidió que renuncie. no tiene que de renunciar, España. es un payaso. Sí, sí. ¿Y vos sabés qué dijo? Porque Bruno en el vos sabés vestuario? que Casilla dijo, menos mal que no estuvo en el Mundial 2010, dice. No, pero en serio. Claro. Tiene razón, claro. no. En el El gol de vestuario- Iniesta, pero ¿y qué estaba cómo lo drogado? festejaba el gol de Iniesta, ¿verdad? Sí. Pero el ¿Cómo puede vestuario estaba uno- Se daba. poniendo muy... Está alcoholizado, en un drogado. Un metejón con la Jenny porque dijo, invito todo para el festejo del campeonato en Ibiza, para el casamiento de Luis y Jenny. Como...
zarpándose así otra vez con la chica. Bueno, salvo Bien que hermoso. salgan a decir que son novios, Claro, pero ahí ni cambia. aún así, ¿no? Pero Es el igual la momento de estar compostura. besándole a la novia en un espectáculo deportivo, ¿eh? O no sé, ya no. Bueno, Johnny, ¿vos qué opinás del tema? Pero sí, casi le comió la boca a su novia. Está bien, si son novios, no. Pero No, si- pero eso ya fue a No, posteriori, eso fue lo que Johnny. Eso ya fue en una entrevista mano a mano. Pero Sara Carbonero era su novia. Carbonero era su novia, era diferente. Hasta ahora creemos que Rubiales no es el novio de Jenny. Y por eso digo, si son novios, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero- Vos sos muy machista, Johnny. Eso no se hace. ¿Cómo No, que el no, presidente no, de la no, federación no, le va a al besar a la contrario, jugadora en un acto de entrega de medalla por ser campeona? No, al contrario. Yo defiendo el derecho de... No, pero y decir pues que Casilla le comió la No, boca. ¿Eh? Digo nomás. que Normalizate, si son novios, Johnny. no hay ningún Normalizate, inconveniente. Johnny, no. Si son novios no hay ningún inconveniente. No, pero tampoco es el lugar para estar besándote. Y entonces a Casilla también hay que... Y no, pero criticarlo. eso fue a Hay que posteriori en la matarlo, entrevista mano a mano con ella. En su canal, es diferente, Johnny. No, en un evento público. No, fue ahí después de una conferencia. Frente a No, todo vos el sos mundo. machista, fue Johnny, eso. está normal. ¿Cómo le vamos a estar no fue besando a las eso, jugadoras que habitación. son campeonas? El presidente de una No fue- federación. No fue en una habitación ese beso No, de ya Casilla sé, con su novia. pero no fue pues en el acto de entrega protocolar. Sí, Y después ahí que el sí. señor Rubiales esté tocando la parte íntima al lado de la reina. No sé. No. Es que el señor es sumamente criticable, Bruno. Me acuerdo, había destituido a su propio técnico faltando 3 días para arrancar la Copa del Mundo. Tiene realmente sus cosas el señor Rubiales. Pero esta vez no me digo, si lo matamos a Rubiales, también hay que matarlo a Casillas, que le había, no sé, forzado, me parece, a su novia aquella vez. No. Johnny, vos sos mi amigo. Yo no puedo hablar mucho, Johnny, hoy, pero... No puedes justificar esto, Johnny. Sinceramente te digo porque, ¿qué quiere decir esto? Que ante la euforia, la posibilidad de ser campeón, tengo el derecho. Les puedo ir a besar a una chica como si nada, no se hace eso. Fabio, Bonio es un tipo inteligente, escuchame nada. Yo ni lo estoy diciendo, disculpen cómo hablo, el término que utilizo, porque es el término callejero. Yo no le estoy defendiendo a Rubiales. Estoy diciendo nomás, si le matamos a Rubiales, ¿por qué no lo matamos a Casillas? Eso nomás lo que yo... tiene su nombre eso. Somos selectivos. No, A pero Casillas, no, ellos son a novios. Casillas, el Mundial a Rubiales se le mata. Sí, es que son novios. Si no son novios, ese señor tiene que estar fuera. Tiene que ser suspendido. Y claro, lo de Casillas se entendía. No, pero aunque sean novios, Johnny, él pues es una autoridad. Él pues está ejerciendo el papel, claro. una investidura, claro. Él es el presidente Claro, de lo la que sea. Federación Española de Hoy en día, Fútbol. Senado, Vamos, pongo una hombre. mano en la balanza. Casillas Joder, y Rubiales, coño, no, Casillas era campeón del mundo por eso. No, Johnny. En esta no estoy... Vamos nomás a Olimpia, por favor. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique 18 años, sí te conviene. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación de Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur. Petrosur, al menor precio y con calidad internacional certificada. Pásame, En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Acá me confirman si tenemos las palabras. No son novios, fue un beso de amigos, dijo el presidente. O sea, peor todavía. Claro que la propia jugadora dijo, no me ha gustado, cuando en el vivo que ella hizo por Instagram del vestuario le pregunta a un Después le hincha. da una palmada también. Sí, cuando se no, va, no, pero- y después hay otra jugadora que él está dando un beso en la mejilla.
Y después lo que dijo un periodista importante que no es del ámbito deportivo de España, que si hace eso en la cámara de todo el mundo, no quieren saber lo que ha de ser Rubiales con la jugadora acosando por allí. Y no se, Vestuario puertas adentro. no, Sí, no se olviden. No, allá debe ser un No, por vale eso. todo. Imagínate que en una premiación, que es el momento más visto allí de todo, se metió No, esa... pero no estaba en su cabal este señor. No se o, olvide- o estaba drogado Lo o de Diego alcoholizado. Martínez quedó como un... No se cuento olviden de que niño. en este mundial ya hubo denuncias de jugadoras africanas contra los entrenadores. Este es un mundo muy sensible. Este es un mundo muy sensible, el del fútbol femenino, al menos con lo que tiene que ver con el técnico, que hubo una denuncia de un equipo, una selección africana con respecto a que el técnico le pedía... Bueno, pero vos sí, Fabio, que Johnny defiende todo eso. No, yo no digo que, Johnny, yo estoy hablando ya de otro tema que es, y este mundo del fútbol es muy El tema de sensible. Johnny es que no puede justificar. Si por allí estuvo malo de Casillas, tampoco puede justificar porque con Casillas esto de Rubiales. Si está mal, pero me parece que hay una diferenciación. Lo de Casillas ellos eran... Acá me envían lo de por la polémica respuesta de Rubiales. Es un pico de dos amigos. No hagamos caso a los tontos y a los idiotas. Esto dijo ayer. O sea, él otra vez hoy, enojado. hoy suavizó. Hoy pidió disculpas. Ayer dijo esto cuando, pues me acuerdo que lo leímos acá con Benro, en la transmisión, que decía no hagamos todo caso a los tontos, a los idiotas. Es un hoy cambió. pico de dos amigos, o sea, el Sí. piquito. No hagamos caso a los tontos y a los idiotas. No, pero aparte no fue un pico de... No. Johnny, esto, yo creo que es mejor que te abra. Vamos a Olimpia, ¿te parece? O no quiero coartarte la posibilidad de seguir opinando. Chun se está riendo, ¿está claro? No. Me acuerdo una vez el presidente me dijo, si yo digo A, vos vas a decir B, entonces mejor no hablamos, me dijo un presidente. ¿Cómo? Un presidente me dijo, si yo digo A, vos vas a publicar B, que yo dije B, entonces mejor lo dejamos así. Bueno, está bien. Caliente Arce. Sí, porque el grupo no cumplió, principalmente el grupo del primer tiempo, contra el equipo de Guaireña. Para eso está un cuerpo técnico y hay que tener respeto, decía Francisco Arce, por el rendimiento principalmente de algunos futbolistas en el partido contra el equipo de Villarrica. Y Johnny, ¿cuál es a partir de ahora la planificación que tiene Olimpia? ¿Cuándo viaja? ¿Qué equipo prepara? ¿Cómo viene la mano? El plantel viaja el miércoles, bien temprano, con destino a Río de Janeiro. Me parece que con la recuperación de Juan Espínola me queda una pequeña duda. Si va a poner tres volantes, bien de marca Richard, Gómez y Martínez, o lo saca Gómez y lo mete a Martínez con relación al partido de ida ante Flamengo en Río de Janeiro. Había utilizado a Gómez con Richard y después en el segundo tiempo ingresa a Ramón Martínez. Por el rendimiento de Martínez, me parece que él ya descansó contra Guaireña y podría ser parte de ese medio campo. No tocar mucho, es rendimiento interesante, jugando de visita, Alejandro Silva como lateral por la zona derecha, porque le sigue costando al Tucu Salazar la competencia fuerte. Me parece que va a continuar allí Alejandro Silva como lateral por la zona derecha. Mateo Gamarra no jugó este partido. Romaña, decía Francisco Chiquiarse, necesitábamos que tenga un poco de minutos, a ver si podría ser también elegible para el partido contra Fluminense. Entonces, Facundo Zavala, que jugó primer tiempo Tito como lateral, en el segundo tiempo ingresa Facundo Zavala, está para jugar en ese puesto. Tito volverá al medio campo y en la delantera Walter González me parece que va a continuar, Bruno. No tocar mucho el equipo copero que encontró Francisco Chiquiarse. Johnny, entonces, a ver... Imagínate, perdón Federico, las vueltas nomás del fútbol. Rodi Ferreira es un partidazo allá. Vos te imaginás lo que es un jugador de esta característica, porque Tucu no está. Ale Silva, bien, ¿verdad? En Copa Libertadores. Pero Rodríguez 8. Sí, más adelantado, sí. pero te digo nomás que vos lo podés tener o sea, el lateral derecho de Rodi, siempre fue el lateral derecho. Hoy impredecible de repente. O sea, ahora No, últimamente... yo sé, pero no, el buen Rodi para mí... la última muestra nomás estoy hablando. Claro, pero el último sí, muestra, sí. nada más que eso. Sí. No, pero si es por Hace- eso, yo me acordé, por ejemplo, el sábado, Sí. en Trinidad se atajó Pedro González. Y yo decía, mira un poco lo que estará pasando por la cabeza de Pedro. Si un día antes atajó Rodrigo Fruto en Olimpia
Y más allá de que disipó dudas, Chiqui, con el tema de la presencia de Juan Espínola el Sí. jueves. O sea, Pedro González, el que entró en aquella jornada de la Copa Paraguay con el 0-4, ¿verdad? Capaz ayer- habrá pensado, mira si yo me quedaba, ¿verdad? Ayer Rodri brilló, pero hace 2 partidos fue que hizo todo mal y perdió. Ese es el tema, Federico. ¿Con quién fue? Si- Que hizo un penal y después otro rechazo. Los dos goles vinieron por... Si vos le sacás, ¿Contra Meliano? Contra Meliano, sí, en cancha de Luqueño. Si vos le sacás todo ese entorno, todo lo que tiene en su cabeza fuera de lo futbolístico y solamente se dedica a entrenar y a jugar, es el mejor lateral derecho. Lejos. Ayer decíamos con Dani cuando Lejos. cuando él sale con dolor, decíamos, mira, después tremendo partido que se mandó, porque grita incluso en el banco del dolor, se le lo toma la cámara. ¿Cuándo va a volver a jugar en ese nivel? Porque ese nivel mostró él en su principio en Olimpia. En Guaraní estuvo En Guaraní así. jugó bien, Hasta que... Hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. donde otra vez- Me parece que preguntarle hasta que le compró el pase Guaraní, Claro, me parece que jugó así. preguntarle Sí. qué piensa el actual manager de Cerro. Habrá sido la única vez que yo lo vi a Cubero así medio saliéndose de su discurso políticamente correcto cuando dijo, y bueno, que se decida a qué va a jugar por Rodi Ferreira. Yo recuerdo justamente, había una... Sí. O sea, para que Cubero diga... Inclusive llegó a hablar de que si que se decida a qué Claro. profesión va a dedicarse, ¿verdad? Aguantame un ratito, Johnny. Ya seguimos con Olimpia. El miércoles a la mañana temprano viaja a Olimpia. Vamos con los detalles. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Viaja con BS Excursiones. Alquiler de buses y minibuses. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento de pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son días de visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tus pedidos a nuestro delivery 235 5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Estaba viendo el Maracaná, está en pésimo estado, ¿eh? Mucha lluvia, hay que ver si llegan para el jueves. ¿Viste, Johnny, el estadio, el gramado, la cancha? Sí, de hecho, Bruno, ese partido contra Flamengo no llegó también en buenas condiciones. Tuvieron que poner arcos de emergencia para que puedan trabajar los dos arqueros de Olimpia y también del equipo de Flamengo. Y allí está la preocupación de cómo va a estar el campo de juego, porque recordemos, la Confederación Sudamericana de Fútbol es muy estricta en este momento con los escenarios. Si bien es un estadio de primer mundo, el gramado está muy, pero muy golpeado. No, de hecho, la Conmebol le abrió un expediente a Flamengo por haber presentado un estadio en tan pésimas condiciones contra Olimpia. O sea, eso que se vio en el Maracaná en estos momentos es porque la Conmebol quiere presentar estilo europeo, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo vas a mostrar ese gramado? Y es más, en la previa del partido de ayer de Vasco hubo una guerra porque hay, o sea, es medio complejo el tema del Maracaná, que es de Flamengo y Fluminense. Vasco tuvo que recurrir 2 veces a la justicia ordinaria, porque ese partido, la justicia deportiva, o sea, el concesionario le dijo, no puedes jugar acá. Vasco fue a la justicia y le dijo, va a poder jugar acá. Después la concesionaria volvió a decir, vos no vas a jugar acá. Vasco metió otra medida cautelar y jugaron y... Pero ustedes vieron las imágenes, porque realmente parece un estadio, o sea, de donde sacaba el arquero. Era el partido de Fluminense. El de Brasileirão ahora, el fin de semana. No, Vasco. Vasco, Vasco, Lo que pasa es que el sábado a la noche Claro. jugaron Fluminense con Sí, América y claro. domingo a la mañana, por eso contaba esto, Fluminense y Flamengo no querían que Vasco jugara allí. El área chica estaba... Y Vasco metió y se vino el diluvio. Así que Supuestamente para ahí Flamengo, Fluminense y la selección de Brasil nomás tienen que jugar, ¿verdad?
Pero El no, Vasco puede horrible. jugar por el tema de, o sea, cuando mete en la justicia ordinaria, sí, jugaron, pero porque era el horrible. retorno. Ustedes vieron la zona de salida del área chica del arquero. Está muy, Eso está bombardeado, no sé cómo. Pero Yo ya pregunto contra una cosa, Olimpia, el ¿esto no le partido- conviene a Olimpia? ¿Jugar los pelotazos, hermano? Y sí. ¿No, en serio? No, por eso hay preocupación en la gente de Fluminense, porque Fluminense inclusive es un equipo que toca más la pelota que Flamengo. Pero Claro. puede cambiar de escenario. Hay que hablar con algún colega de Fluminense. Es un equipo más técnico que con ese No, campo no, le no. va a obligar a levantar la pelota y ahí Si puede ya- ser negocio sí, para Olimpia. si ya vendieron todas las entradas. No, o sea, no van a mudar como dicen ellos, no van a cambiar de escenario. Y bueno, pero pregunto, ¿le conviene a Olimpia? Porque está también el que te dice, no, el paraguayo no sabe jugar con el terreno en el mal estado, con la lluvia. De terreno es más, va a ser más Más propicio para los pelotazos, ¿verdad? Para el equipo, sí, Olimpia va a jugar más o menos otra vez con el formato similar que contra Flamengo, allá en Río de Janeiro. Pero hay pronóstico de lluvia. Le puede convenir. Hay pronóstico de lluvia, por eso. Puede Y, ser peor. y al llover ahí sí ya entra el tema de que... Y ahí, lo pues, nuestro. ahí sí. nos cuesta a nosotros, nos rebalamos, nos caemos. La cancha que parece empedrado no tanto problema, ¿verdad? Porque es No, el hay rival espectáculo. porque el rival es el que tiene que proponer inclusive. Ahora si estamos en el defensor puede ser otra historia. Pero como es en el escenario donde el rival tiene que jugar, como dice Dani, un equipo altamente de calidad. Tiene más toques. Es el doble de toques que lo que tiene Flamengo en todo un partido. Es más técnico este equipo. Pero y con esto le vas a obligar a levantar pelota y ahí está Romaña, está Gamarra. O sea que con lo que hizo Olimpia en el partido con Flamengo le va a venir bien. Pues la cancha no- Además el respeto que le tienen al juego aéreo del Olimpia. Es que vos decís, Olimpia como hizo los 3 goles en Asunción, todo de cabeza, centros largos. Entonces dicen, bueno, si el piso no está bien, por eso hubo una guerra en la previa para que Vasco no jugara. Vasco ganó en el tema de jugar allí y además se vino el diluvio, así que por eso quedó tan estropeado y se generó tanta repercusión con un gramado que ya contra Olimpia Conmebol le abrió expediente diciéndole le vamos a multar a Flamengo por haber presentado una cancha en tan pésimas condiciones. Y allá, Imagínate que ahora menos mal los clubes ya no hacen el famoso entrenamiento previo o reconocimiento, ¿verdad? Johnny, así es, no se hace más reconocimiento hoy. No, señor. Olimpia, por ejemplo, llega miércoles, seguramente un pequeño descanso, trabajo miércoles a la tarde y después ya descanso. No reconocimiento del campo de juego. Hasta el martes nomás va a llover, el jueves ya no, dice acá el pronóstico de Wilson. Wilson ya es pronosticador también ahora. Un pero miembro del ¿cuál es el cuerpo problema? técnico de Fluminense dijo a Globo Sporchi que temen por el estado del césped en el Maracaná, ya que podría favorecer el juego físico y aéreo de Olimpia. Además, Conmebol podría imponerle una multa que estaba comentando Dani. Pero agrega esto, Wilson, que hasta el martes, y no tenemos un toquiño, alguien que te haga un informe. ¿Por qué te reí, Johnny? No es Toquiño, él tiene pequetito, Y por eso tiene su combo de de contacto, sí. red de ¿Cuál contacto. es el problema, Que es Bruno? la cadena de la amistad deportiva. El problema es que el sol no llega al centro del Maracaná. Sí, es una ciudad sumamente calurosa, pero el sol no llega. Entonces, si deja de llover martes, tenés miércoles y jueves, solamente 2 días para que se pueda recuperar el campo de juego. ¿Cuál es el probable equipo de Olimpia? Juan Espínola, Alejandro Silva, me parece que Johan Romaña va a jugar el partido junto a Mateo Gamarra, Facundo Zavala, el mediocampo Fernando Cardoso, descanso de Cardoso, 30 minutos contra Guaireña ingresa, y después Hugo Fernández, Richard Ortiz, creo que Ramón Martínez va a acompañar al capitán, y adelante Walter González. Ese sería el equipo de Olimpia, a no ser que el técnico decida ponerlo a Richard, a Marcos Gómez, a Ramón Martínez y sacrificar un extremo, que podría ser Hugo Fernández. Adelantar un poco más a Tito y dejar a Fernando Cardoso por derecha como delantero, Walter González. En principio, entonces, Gómez afuera y Martínez adentro, en principio. En principio, exactamente, en principio, porque está la práctica de hoy, la práctica de mañana y también el entrenamiento del miércoles para definir a Francisco Givial. Vampeta Gómez saldría e ingresaría Ramón Martínez. Bueno, o sea que no está mal. Es lógico. Marca, lógico. Para mí es lógico. ¿Y qué ya, tiene en el medio Olimpia? Porque, bueno, evidentemente va a priorizarlo de la pero Copa ya Libertadores. justamente ya el viernes hizo eso. O sea, el viernes jugó Marcos Gómez. El Juan no jugó bien. Vampeta hace bastante tiempo viene mal. Fue un perro. Con Flamengo jugó bien. En Brasil.
Sí. En Brasil. En Brasil pero en Brasil pues jugó con menos espacio. Yo creo que incluso el partido del viernes Vampeta, Boisita Ariel no falló mucho. Sí, es muy... Y Martínez está en un momento en el que todo Pero mira que técnico quiere un jugador como Martínez. Claro, desde la llegada de Chiqui uno ya esperaba que le empiece a dar minutos y que iba a ser Primero uno que de los tiene cabezazo en las dos áreas. juegos aéreos. Segundo Claro. que rompe el juego, rompe línea, que es necesario en un partido de contragolpe, es que te rompa línea. Incluso Vampeta en el partido contra Flamengo, él jugó como el volante más adelantado, increíblemente, para presionar la salida, ¿verdad? Pero Martínez, en este estado, dámelo a Martínez, Sí. está muy parecido cuando se fue de Guaraní, cuando hacía la dupla con Morel, que era un doble 6 sensacional, que terminó siendo campeón de la Copa Paraguay con Florentín. A mí Martínez, desde aquel partido con Guaraní, me pareció que ya venía pidiendo pista y que si Vampeta fallaba en algún momento, se daba. Como así también vamos a decir que dijo Arce cuando le preguntaban por Alex Silva, vamos a ver cómo está Salazar, cómo está Otálvaro, y hoy no están para hacer mal, ya el gol que hizo Tuco Salazar, no están para ser titulares, y Alex Silva seguramente le va a respetar ese lugar. Sin Si duda. ya pasó Fabio, compañero contra Flamengo, que vos decías, ¿cómo contra Flamengo que está Bruno Enrique ahí? Y Alex Silva sobrevivió, y no es que lo bailaron los dos partidos, ahora mucho más, ¿verdad? Claro, y fue una apuesta muy grande del Chiqui Arce que salió bien, lo de Alex Silva. Imagínate con Bruno Enrique, ahora quizás con otro tipo de planteamiento de Fluminense, pero está saliendo bien. Fue una apuesta demasiado muy importante, porque Esta tarde, hablando de ese carril, Marcelo tiene una videoconferencia con la Comisión de Apelaciones de la Conmebol. Le dieron lugar a la videoconferencia. Ojo, si te dan lugar, Cuidado. al menos te van a escuchar. Porque la otra vez había sido un portavoz de la Conmebol, Pero no fue salió mucho más lesionado, él. contundente. ¿Marcelo? Marcelo salió lesionado. Sí. O sea, ¿de qué le va a sí, servir? para un partido al menos, para la revancha. Porque recordemos que si él, hoy decía Bonilla, que le den los partidos nada más. Si le dan los partidos, uno ya cumplió. sí, ¿Verdad? sí. Si le dan los partidos, uno ya cumplió. El otro podía ser el Río y viene para la revancha. Pero va a tener una videoconferencia, una reunión pidiendo justamente que le reduzca la sanción. Johnny, ¿qué tiene Olimpia en el medio? O sea, viaja el miércoles, juega el jueves, retorna inmediatamente charter, juega el viernes. ¿Cuándo El juega? domingo. Domingo. Pero va a poner un equipo, no sé, totalmente... Y el equipo que viene jugando contra Guaraní, contra Guaireña. Pero a mí me parece que Bruguera ahí puede ser... Bruguera fue titular el viernes, y De hecho, me parece ¿Y que en qué tal? el campeonato local Bruguera y Paiva. Y van a seguir siendo mientras... Paiva hizo una prueba para ser titular y fue un partido malísimo. Y por eso está para jugar Malísimo. a nivel local simplemente. Estos chicos, Johnny... Y Derli no llega, No, todavía no. No. para la revancha no llega. Para la revancha tampoco, Johnny, ¿verdad? Yo creo que no, Federico. Lo van a ir llevando de a poco a Derli, no apurar su recuperación total. De hecho, él ya tiene el trabajo, algunos trabajos en campo de juego, pero no alcanza para la alta competencia. Y ¿Y como lo de decía, Saúl? Yo creo que Saúl será el primero en tener minutos. No sé si en algún momento el siguiente partido por el campeonato local, pero es el que está mucho más adelantado en la parte futbolística. bueno, bien, Johnny, ahí con el tema de un tiempo para Zabal, otro para Torres, que decía antes del partido, ¿no? Sí, es que se planificó de esa forma, Federico, porque Olimpia no tiene un lateral izquierdo suplente. Aquí es Facundo Zavala y como Tito Torres sube un poco más, entonces hay que equilibrar los minutos. Otra cosa era, por ejemplo, si Olimpia tenía un lateral izquierdo en categoría reserva. Decía Francisco Arce que tuvieron que alzar un joven, pero muy poco tiempo para que pueda ya tener minutos en primera división. Paredes, por ejemplo, fue a Trinidense, Alan Paredes, el que en su momento fuera lateral por el sector izquierdo. Bueno, repetí el equipo base y quiénes serían los suplentes. Lo de Ramón Martínez, una apuesta, me parece que interesante, rompedor pues. Sí, es que estando bien físicamente... ¿Y él cuántos minutos está teniendo ahora? Él está teniendo minutos. Jugó contra... Porque él necesita tener minutos para poder rendir. Sí. Contra Guaraní jugó hasta cuando, del arranque, que anduvo muy bien, Jugó el doble clásico 6. ¿Cuándo? Jugó el clásico también. Sí, Jugó el clásico. entró en el segundo tiempo contra Guaireña. Él, Federico... Clásico titular, Guaraní titular.
Sí, Así señor. fue. Contra Guaraní hizo un gran doble 6 con Quintanita. Con Cerro hizo doble 6 con Richard. Sí. Y ahora puede hacer un doble 6 con Richard tranquilamente, soltándolo más a Richard, que va a estar con el lanzamiento, que buscó mucho Olimpia en Río especialmente, para jugar un poco más largo. Y lo tenía Vampeta como cambio, como un tercer volante, porque en este sistema va a ser Ramón Martínez, Richard, Cardoso, Fernández y Iván Torres, que la otra vez los dos salvaron de vuelta a Olimpia de naufragio contra Guaireña, ¿verdad? Cuando no tenía desborde, que Arce se enoja, que lo saca Torres y Cano, que estaban jugando muy mal, que estaban jugando con un desinterés total, lo sacó, lo limpió y rápidamente. Algo que Arce no solía hacer mucho, pero otra vez lo hizo porque era muy deficiente la forma que estaban jugando los chicos, no aprovechan una oportunidad. Y creo que Pero después habló yo de eso, ¿no? coincido, Ariel creo que dijo, no sé quién coincide acá, que Gómez jugó bien el partido. Ariel dijo, sí, sí. Yo Claro, estoy de acuerdo. Es un O sea, yo lo he visto jugando es ahí. un guerrero de batalla, Gómez, para ese Sí, tipo de partido demostró contra Flamengo, contra el campeón de América, donde él mordió, raspó la cancha. Para mí que es muy importante para este tipo de... ¿Vos pensás que es riesgoso lo que va a hacer No sé si Arce? es riesgoso, pero... Y bueno, pero jugaste, nada, porque criticar, ni decir una cosa y después no sé si... El otro es un desastre, pero el otro también tiene condiciones, pero yo digo, si fuera por mí... ¿Cómo el otro? ¿Quién es el otro? No, por Ramón Martínez. Ah, bueno. No, lo que pasa es que tenés que analizar también ciertas cuestiones. Por ejemplo, Ramón Martínez, por eso siempre hablamos del estado físico de él. Si él está a plenitud, es un jugador que no solo te ofrece despliegue, sino que en ese despliegue también traslado de balón, porque él tiene técnica para jugar y poder empujar al equipo desde el medio. El poderío ofensivo de Olimpia en la pelota parada. Pero es un motorcito, Gómez. Sí, sí. No, Es un motorcito, pero el otro Ni en golo, salvando la distancia. Yo me imagino, o sea, que Fluminense apretando y Olimpia consiguiendo faltas, y Ale Silva pateando, o Zavala, y subiendo ahí Romaña, Mateo Gamarra, Ramón Martínez, que esté Walter González. Me intimida esa Claro, porque armada ofensiva. La única al llegar al Maracaná fue claro, hay que, una pelota para... y hay que tener presencia física. Es un partido de músculos, entonces me parece que no es una mala apuesta. A mí me parece que ¿Acá está muy cómo bien. se le ganó a Flamengo? Y claro, poniendo... No, pelota parada. Y pelota parada, claro. Pelota parada. ¿Cómo se empuje, llegó pelota a la parada. única clara en Río de Janeiro? Pelota parada. Sí. Que aparece Richard y después Walter González. Es algo que le está saliendo muy bien contra Guaraní, hubo un par de pelotas paradas también. Le está saliendo bien a esta nueva versión de Francisco Arce que estamos viendo en Olimpia. Está aprovechando muy bien la pelota parada. De hecho, Olimpia creo que casi el 80-90% de los goles que hizo con Arce es de cabeza. No de ese juego del O a tiqui-tiqui. recuperar Martínez lo que recupera el nivel, el caudal de recuperación que tiene Gómez. Yo creo Para que... mí Gómez es más físico y más recuperador. Yo En creo este tipo de que... partido de visitante necesita jugadores que... Yo no sé si se va a plantear el mismo partido de Flamengo. O sea, porque entiéndase, el equipo no lo veo tan resguardado atrás. Porque contra Flamengo la prioridad era eliminar los espacios que podía dañar, ya sea el pase filtrado de Arrascaeta y Everton, y ni hablar del galope de Bruno Enrique o del propio Gabigol. Mientras que contra Fluminense la idea es cortar el circuito que te pueda dar Martinelli, el propio Nene trasladando. Entonces, Fluminense capaz, es más que Flamengo. juegan diferente. O sea, Flamengo es mucho más explosivo, Fluminense es mucho más de juego. Sí, Por eso instalaron en el buen de época- más toque, Claro. trabaja más la pelota. Sí, por eso se instaló lo del dinismo, o sea, Sí, un claro, poco y- el apellido del técnico interino y ese sentido. Entonces, yo lo que veo, primero creo que Arce ya tiene definido que Ramón va a jugar el jueves, por eso, más allá de que capaz quería algo diferente con Seba Quintana, Ramón Martínez no ingresó, no jugó un solo minuto el viernes. Creo que fue el único suplente de cancha que no entró en ese segundo tiempo, ya con el equipo que quería buscar algo diferente. Y ya salió, y Marcos Gómez fue titular, a diferencia, como ustedes marcaban, de la titularidad de los últimos dos partidos en el plano local, donde se portó bien, en el Clásico y contra Guaraní. Entonces, capaz también la idea de Arce es que en una cobertura limitada, Marcos Gómez tenga todos los valores que citaba y elogiaba Ariel, pero entiende que el partido habrá que ir a presionar allá. Sí. Entonces, en ese sentido, Ramón Martínez
puede sacarle una ventaja, más allá de la actualidad de Marcos Gómez. Entonces, creo que por eso ya hizo ese cambio en lo que era la rotación que venía tanto de uno como del otro. Para mí, por ejemplo, en el partido de Argentinos Juniors, que definió la clasificación fluminense, para mí hizo un gran partido el equipo argentino. ¿Y qué hizo? Hizo eso que dijiste, Dani, le cortó los circuitos, le quitó la paciencia, en un momento se desesperó también Fluminense, a tal punto que Argentinos Juniors le jugó de igual a igual. Le jugó de igual a igual y estuvo cerca de marcar. Hubo un arbitraje dudoso, polémico de por medio, porque la diferencia la sacó Fluminense ya en los últimos minutos del partido. En los últimos 15 le hizo los dos goles, ¿verdad? O sea, uno producto de la búsqueda y el otro de la desesperación de Argentinos. El segundo Exactamente. O sea, este va a ser un partido totalmente diferente entonces al del Claro que es Flamengo. diferente, sí, es un equipo mucho más pausado. A mí la otra vez un futbolista me dijo algo que también tiene razón, ¿verdad? Le estábamos hablando y me dijo, pero esto tiene mucho más hambre que Flamengo, ¿verdad? Y tiene razón, la forma de festejar los goles, el público, cómo está, o sea, Y cómo es un llegaba equipo, Flamengo y cómo cómo llegaron, sigue Flamengo. es un equipo que tiene mucho más hambre, se lo puede hacer más peligroso. Tiene hambre, pero Sí. está más presionado también. Desde el punto de vista que ellos quieren dar ese gran salto que no lo pudieron dar hasta No, por ahora. eso Ahora, muchas veces ya si no llegas- le van a subestimar si a llegas a Olimpia. ser- no, ellos no, Ahora ellos ya no. no. Por eso digo. Se le va a respetar más. a Estos Olimpia. ya llegan con aviso. Por eso esto está más peligroso que Flamengo. Sí, sí, a ese reciente. nivel anímico, a nivel Sí. de actitud, de todo eso es más peligroso Fluminense, pues está lo que dice Bruno, va a estar más en ya alerta. conocen a Olimpia y después el hambre que tiene no lo tenía Sí, Flamengo, pero- ya que estuvo de las últimas 4 finales, estuvo, ¿verdad? Pero es menos. Fluminense en Argentinos Juniors, el primer tiempo, Ábalos, con pelota agresiva, le volvió loca a los dos centrales. Sí, Y la salida de Ábalos fue fundamental en Buenos Aires y fue fundamental su ausencia en Río, porque También. no tuvo un tipo que le cubra y que moleste la salida, que aproveche los dos que tuvo. Entonces, es un equipo que tiene más flaquezas en la previa que Flamengo, Sí. pero tiene mucho más hambre y ya sabe que contra Pero Olimpia no va a andar al trotecito. Sumale al hambre, Federico. Al trotecito no va a andar Dios. Olimpia lo tuvo de hijo últimamente en la Copa. Claro, y no en los octavos del y la 2013 y hace poquito el año pasado. y esa es la presión Ya, que no, tiene. Vos, Daniel. Nico, Daniel. dijiste que Flamengo 2 le iba a meter mínimo a Olimpia. Yo Vos no dije que tenés Flamengo derecho a ¿Por ni qué? siquiera ¿Por qué? opinar. ¿Por qué Entra, no? Eva, ¿Por por qué no favor, opinar? no, yo no quiero ahorita, estoy difónico Cuídate, todavía. por favor, Quiero porque llegar el el jueves jueves- tranquilo. El viernes había gente que quería escuchar la opinión de Ariel No, para... que 2-0 mínimo. Y después vamos a pegar el resultado. Vamos, y ahora- ahora sale a vos mismo, pontificar. vos mismo, vos Sale a mismo. pontificar sobre el Fluminense. Ariel, no vaya a usar ventaja porque vos podés gritar y Bruno no. Bueno, no, pero no voy a gritar. ¿Qué Despacito. dijo el señor Bruno Pon hace un ratito sobre el tema de la venta de entrada? Que se frenó porque no había mucha confianza, se había frenado Yo no la dije, entrada. no ponga en mi boca lo que yo no dije. Yo no dije en ningún Pero momento algo que no así había dijiste, confianza. algo así Que dijiste. se guardó el hincha de Olimpia, nomás dije. Esperó el resultado ¿Y por del qué esperó partido el de resultado? ida. ¿Por qué esperó Eso el ya resultado? tenés que analizar, vos, eso no es mi problema. Pero no ponga en mi boca lo que yo no dije. Pero casi lo mismo, si se No, guardó. es casi decimos- lo mismo. Yo no dije eso. Bueno, está bien, saquemos la confianza, pero dijiste y reconociste los hinchas de Olimpia, a diferencia de este partido que ya Porque votaron se esperaban por la rápidamente. coyuntura económica, el resultado, Flamengo El ultra resultado. favorito. Vos Ahí está. dijiste. No hay más palabras. Mínimo, no hay más palabras. No, más vos- palabras, señor juez. Pero Ya yo está, dije a ya ese está. ultra favoritismo, yo te dije, a vos te dije, cuidado que Olimpia en Copa Libertadores es diferente. Sí. Y vos me insististe, no, mínimo 2. Dijiste. No, la gente testigo, ¿para qué insistí vamos a por eso, estar pero sí peleando? dije que No? era favorito- Y yo en favorito condición Flamengo. de gallito pobrecito que no puedo hablar y vos entero, eso no es de hombre. Vos sos muy poco hombre, Ariel. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Gustavo García, de Globos Porchi. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Bruno, bien amigo, ¿y vos? Bien, ¿Todo bien. tranquilo? Te escucho muy bien, muy fuerte, bien claro. Primero quiero preguntarte cómo está el Maracaná. No está muy bien. Maracaná, tuve mucho juego en los últimos días.
hay un problema con Maracanã ahora. Fluminense y Flamengo que están ordenando todo en Maracanã, cuidan de Maracanã, pero hay un problema con un dos rivales que es Vasco, y bien quiere jugar en Maracanã, pero no está pudiendo jugar en San Januario, que es su casa, y quiere jugar siempre en Maracanã también, pero el gramado, la cancha con muchos juegos no está muy buena. Y hay una preocupación de Fluminense por esto, porque todos saben, Fluminense juega mucho con la pelota, le gusta tener la pelota, y con la cancha mala no es buena para Flu. Entonces hay una preocupación con esto. Ayer tuve mucha chuva en el juego de Vasco y la cancha quedó muy mala con esto. ¿Cuántos partidos se jugaron en los Intentando últimos? hablar. Intentaron hablar un portuñol, el mejor que puedo. Se entiende perfectamente, Gustavo, no te preocupes. Muy bien, eres español. Preguntarte, Gustavo, ¿cuántos partidos se jugaron en los últimos 10 días allí en el Maracaná? Tuve juego en sábado y ayer, en domingo. Fluminense jugó en sábado, ganó a América Mineiro y en domingo también. Pero es como 8 juegos, perdón, 4 juegos en 8 días. Y vamos a tener Fluminense y Olimpia y después en sábado Flamengo también va a jugar en Maracanã. Entonces la cancha está muy mala y hay una preocupación muy grande con esto, porque acá en Brasil se habla que Fluminense le gusta tener la pelota y para Olimpia va a ser mejor si la cancha no está en las mejores condiciones. Entonces hay una preocupación muy grande de la hinchada de Fluminense, de la dirección de Fluminense también por esto. Viene jugando el equipo titular y este jueves, ¿cómo considerás que podría parar el equipo, el técnico para enfrentar a Olimpia? Yo creo que no va a cambiar mucho por no tener Marcelo, que ahora está con la punición. Va a jugar en la izquierda Diogo Barbosa. Y el equipo, mismo con la gran promesa de Fluminense, una joya, Alexander volviendo, no adentra en la cancha desde mayo de este año. Entonces, pero el Fluminense no va a cambiar mucho. El equipo como Fábio, en la derecha Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa, André, Lima, Ganso, Keno, Cano y Arias. Este creo que va a ser el equipo de Fluminense. ¿Hay respeto con Olimpia, Gustavo? ¿Cómo? Perdón, no comprendo. Sí, hay respeto, se respeta al equipo paraguayo de Olimpia, en Fluminense. Sí, mucho. Y hay la recordación también que se pasó en el año pasado, en 2013, que Olimpia ganó de Fluminense. Se tiene la conciencia de que necesitas hacer un buen partido en Maracanã para tener una vida más tranquila, pero no fácil y buena en defensores, pero le tienes la conciencia de que necesita hacer un placar largo, un gran placar en Río y Maracanã para tener la oportunidad de avanzar. Y sabes que Olimpia jugando en su casa es muy fuerte y ganó también de Flamengo, el rival más grande de Fluminense. Entonces hay una preocupación muy grande de la dirección, jugadores, la hinchada. Hay un respeto por Olimpia, pero el Fluminense no es un equipo que se molda por los otros equipos. Hay una manera de jugar y creo que van a mantener esta manera de jugar. Hoy Fernando Gustavo, Medina, el entrenador de la selección, también no la manera de jugar. Hay un respeto, pero no creo que Fluminense va a cambiar para este juego. Gustavo, manera diferente de jugar, decís. Tenés tu perrito. No te preocupes que estamos acostumbrados. ¿Cómo se dice acostumbrados? Sí, tenemos un cronista que cubre Olimpia, que también tiene su perro. No te preocupes, Gustavo. Estoy entusiasmado con el juego de No, está Fluminense bien. Cachorriño, un cachorro, bueno. Un cachorro. Fluminense tiene otro juego, tiene otro juego. ¿Es más que Flamengo o Flamengo es más equipo que Fluminense? Este año Flamengo y Fluminense hicieron la final del campeonato carioca, una competición con los equipos solamente de Río de Janeiro.
y Fluminense hizo la mejor campaña y después en la final ganó Flamengo. Perdió el primer juego por 2-0, pero después ganó de 4-1. Uno de los partidos más increíbles de la historia de Flamengo y Fluminense. Son rivales históricos. Hoy Flamengo tiene mucha plata, es el equipo con más plata en la América del Sur, pero Fluminense tiene una manera, tiene el entrenador Fernando Diniz, que hoy está en la selección de Brasil, y hay jugadores muy buenos como Arias, Cano, y en los últimos juegos de Fluminense y Flamengo, tiene una ventaja encima de Flamengo. Por más que Flamengo ganó muchas cosas en los últimos años, Fluminense tiene... Cuando juega con Flamengo está más grande en este momento, pero Flamengo tiene más plata, más jugadores reconocidos, hay más investimento, pero son distintos también. Creo que Fluminense le gusta más tener la pelota que Flamengo, sí, pero para Olimpia con un juego de una bola pelo alto, aérea, es una dificultad para Fluminense. Entonces creo que Olimpia va a intentar hacer lo mismo que hice con Fluminense y Fluminense va a tener dificultad porque Fluminense le gusta de equipos que también a ver que se está poniendo combativas que disputan la pelota y no que cierran. Ya. Entonces creo que sí, hoy Fluminense con Flamengo está mejor en Fla-Flu, pero con escenario Flamengo tiene más plata, más jugadores, pero Fluminense es un equipo ordenado, ¿sí? Ya. Gustavo, quiero hacerte 3 preguntas en uno. Prohibido en el periodismo, pero es para aprovechar el tiempo. Primero, el pronóstico del tiempo, si va a haber lluvia para el jueves, hasta cuándo la lluvia en Brasil, en Río. Segundo, ¿quién o quiénes son las figuras más importantes de Fluminense o quién es la figura estelar de Fluminense? Y lo tercero es si existe o no una posibilidad de cambio de escenario. Eso ya es imposible por la venta de las entradas lotadas, como dicen ustedes, que ya están. ¿Cuántas personas van a ir? Bueno, la previsión es de un buen tiempo para el juego, que después del juego en los próximos días se va a volver a llover, pero la lluvia. Pero para el juego creemos que vamos a tener un buen tiempo, pero para Fluminense, si no va a volver a llover, mejor, por todo lo que decíamos acá, por le gustar tener la bola y todo, pero la cancha está muy mala, entonces creo que hasta el juego va a tener la preocupación con esto, pero hasta ahora la previsión es buena. Pero los destacados de Fluminense son Arias y Cano. Cano es el máximo goleador de Brasil y de la América del Sur desde el año pasado. El jugador que más hizo goles, el jugador más artillero que vive una fase increíble. Y Arias, para mí, es el mejor jugador de Fluminense hoy. Es la persona que ¿cómo puedo decir? Es quien busca el juego, quien siempre está agregando con Cano en ataque. Para mí son los dos mejores jugadores. Pero hay un equipo muy bueno, hay jugadores destacados como Marcelo, que no va a jugar contra Olimpia. Hay a André, que es un jugador muy joven que ahora está en la selección de Brasil y le buscan en la Europa como Liverpool. Hay también Nino, un zaguero muy bueno. Hay jugadores reconocidos. Pero para mí los destacados son Cano y Arias. Los jugadores más destacados. Cano por los goles y Arias por todo que viene haciendo. El jugador más importante, creo. Es el crack del team. ¿Y cómo va a ser Fluminense con la oferta del Liverpool sobre André? Hay una cláusula de 40 millones de euros, Gustavo. Sí, en Fluminense hay una expectativa muy grande con la Libertadores. Fluminense no ganó la Libertadores. Estuve en la final en 2008. Pero Fluminense tiene muchas pretensiones con la Libertadores. Y hay un discurso de no vender jugadores en cuanto estuvieran en la Libertadores. Entonces, por enquanto, los equipos de Europa están a buscar jugadores de Fluminense como André. Y el Fluminense está justamente en enero del próximo año. Este año no, porque tenemos la intención de ganar la Libertadores. Pero
el segundo juego con Olimpia va a se pasar y ahí todavía va a tener tiempo para salida de jugadores caso Fluminense no pase para la próxima fase, ¿sí? Porque el próximo mes todavía van a tener el mercado europeo abierto. Acá en Brasil se cerró, pero Fluminense todavía puede vender. Pero hay un discurso de vender solamente en el próximo año. Hay también un discurso de que si un equipo como Liverpool quiere mucho a André, se puede comprar ahora, pero André salir solamente después de la Libertadores. Clarísimo. Pero en momento no van a vender. Está clarísimo. Lotado, lleno el estadio, ¿cuántas entradas ya no hay posibilidad de cambiar aunque el campo esté mal? Creo que casi 70.000 entradas. Semana que se pasó, se vendió todo lo que se podía vender para la hinchada de Fluminense, casi 60.000 entradas, pero hay también la gratuidad, las entradas libres, sí, para como la ley brasileña pasa acá esto, que hay entradas libres para determinadas personas con más edad, personas más jóvenes. Entonces, hay entradas así solamente para si quieres comprar, no si tienes más. Se cerró con casi 2 días de vendas. Entonces, Olimpia va a encontrar en Maracanã, creo, una fiesta buena también de Fluminense, una fiesta linda. Están con muchas intenciones de hacer una fiesta linda para este partido. ¿Hay reventa ahí? ¿Hay reventa? ¿A cuánto está la reventa si es que hay? No hay reventa oficial, pero se busca la entrada en la internet y todo como $500, algo como $100 más o menos. $100. Están a reventa, pero no son oficiales, sí, son de personas que quieren hacer la reventa. Gustavo, podemos encontrarnos en Río el jueves, portón 10 de prensa, ahí vamos a estar nosotros, ¿está bien? Sí, pero en este juego no voy a estar porque estuve en los últimos de la Libertadores y mis compañeros periodistas de trabajo van a estar. En este juego voy a estar voy a estar trabajando en la mañana porque trabajamos con turnos y después voy a estar viendo por la tele y todo. No, qué felicidad. Pero te mando muchas energías buenas, que todo se pase bien con ustedes acá en Río. No, pasamos muy bien la otra vez, salvo el salmón que comí que casi me mató en la calle, te juro que casi nunca me sentí tan mal en mi vida, nunca más lo vuelvo a hacer. Gracias Gustavo, un fuerte abrazo, sí, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias por todo y hasta la próxima y nos vemos. Gracias. Gustavo García, él es de Globo Sporchi. Este está para hacer bloque mejor que vos de Petrobras, Ariel. No es un bloque especial, Bruno. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Tu página web sufre de caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. ¿No tenés soporte técnico? Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Tienen audio WhatsApp, muchachos. Ustedes no pasaron audio. Yo estuve escuchando el programa. Ni un audio WhatsApp. Lectura sí. Lectura sí, claro. Lectura sí. Se expresan bien pero, los muchachos, da gusto leerlos. Pero ¿por qué no querés escuchar, Federico? No, yo no... Pronóstico de Ariel Fluminense Olimpia. No, la otra vez renació el tema de Ciudad del Este, vuelta que Ariel es persona no grata. Ariel es persona no grata en Ciudad del Este porque redobló la apuesta para que llevan el partido allá. Lo de ¿verdad? Paraguay. Claro, no. ¿Por qué así, Ariel? ¿Los 3 partidos luego? No, me parece que no.
No. Tenemos una audiencia en Ciudad, en todo el ya Alto sé, Paraná, ya sé, 107.1. pero, La directora compró en millones de dólares la ABCFM y vos no entiendo, Yariel. Bueno, Johnny está todavía, quiero audio WhatsApp. Tu pronóstico no puedo darme, Ariel. ¿Qué pronóstico? Y Fluminense Olimpia, o demasiado temprano. Vámonos para el miércoles. Lo que pasa es que yo viajo ya esta noche, no sé. Pero igual, vamos a estar en contacto. Ni un pronóstico. Decina mínimo 3-0. No. Decina mínimo, te pido por favor. No, mínimo, no tenés la grabación de Flamengo. Esta es Fluminense. Qué fea la. Pero ellos tienen una... o sea, ese es su ritmo. Tienen más música. Ovalito siempre elige la versión más... Cadenciosa, más deprimente de cada... Sí. No. ¿Quién recuerda de Fluminense Olimpia? Hubo cruces Pero Fluminense Olimpia tiene lo de 2013 y lo de... Lo de Fred, ¿verdad? O sea, hay una victoria Fluminense, un empate y 2 victorias Olimpia. Y en el mano a mano, 2 para Olimpia. Mansur, Ahora, ¿no te acuerdas que Mansur le marcó a Fred? No, Mansur acá tiró la pelota larga para Martín Silva y aprovechó el hombre de Fluminense, hizo el gol. 1-0, gol de visitante encima. Y Salgueiro después se transformó en Superman, hizo un par de goles importantes. Y ahí vino la anécdota de Mansur, que después de ese partido él mejoró su salario. ¿Se acuerdan que? Sí, claro, después de ese partido fue clave todo lo que hizo. 15 millones era su sueldo y 15.000, le digo, de 15.000 dólares pasaban. A Fred todavía, sí. Sí. Pero va a ser la primera también que van a jugar en el Maracaná. 70.000 personas escucharon ustedes lo que es. Vamos a llegar hasta Johnny. El pronóstico, por favor. Yo no sé qué dijo Johnny, pero una persona acá de confianza me dice que el titular va a ser en Río Brian Montenegro, en la delantera. Epa, ¿y en el medio? No, me dijo lo de Brian, me aseguró que Brian va a ser, que incluso el jugador ya sabe. No, pero va a ser titular. ¿Gómez o Martínez? No, decime un poco, él me parece que sabe el caso de Brian. Porque me escribió lo de Brian. Montenegro sería por Walter González. Exactamente, único punta, Brian Montenegro. Esa es una bomba. Sí. Decime si escuchaste algo de Martínez o Gómez. Por favor. Bueno, vamos a llegar. Johnny está en el circuito, por favor. Bueno, a ver, quiero ir a los audios WhatsApp. Poneme a lo de Ariel, hermano. 2-0 mínimo. Contra Flamengo, digo. Ya que no quiere decir ahora, entonces vamos a como cábala esto. Después lo vamos a escuchar a Diego Gavilán. Los dos técnicos calientes, Chiqui Arce y Diego Gavilán. Gavilán habló del tema del cambio. Entonces me parece que sería interesante. Creo que habló del tema de Vargas ahí que no. Yo cuando no era bueno el audio, pero yo escuché la misma evasiva. Dijo no me percaté. Dijo, cuando Juanma le hizo la pregunta. Si no, esa parte no me percaté, le digo. Más que fastidiado estaba, yo se lo veía preocupado a Gavilán después. Y no podemos limpiar el audio, porque si no es bueno, yo no quiero pasar el audio. No, pero, o sea, por lo que era ahí Encarnación. No por una cuestión puntual de la vía de comunicación. No, el audio, o sea, bien escuchable. Bueno. Vamos con Johnny. Quiero audio WhatsApp. ¿No tenés lo de Ariel? Pronóstico de Ariel. Olimpia Flamengo, hermano querido. Claramente Flamengo favorito. Pero ya le estás eliminando Olimpia prácticamente. No, le estoy dando claramente favorito a Flamengo. Pero ¿dónde está el mínimo 2-0? Con ustedes fue Federico. Sí. Y eso es lo que tenés que buscar. Ese va a ser la batalla. Ese va a ser el hijo creer. Claro, el hijo creer, hermano. No, y después cuando se venía la revancha y... vamos a esperar el final. Estábamos hablando del buen partido que hizo en Olimpia, enfocado. Vamos a esperar el final de la historia. Vamos a esperar el final. Sí. Claro, siempre hay que esperar. Siempre hay que esperar, claro. Eso vamos a usar como promoción. Tenés la promo de Olimpia Fluminense. Después vamos a Edgar, está Johnny, tenemos audio WhatsApp. Buscame, Nacho. Obi. Bueno, ya estamos con Johnny. Espérame un ratito. Vamos con la promo de... Estamos en directo desde Río de Janeiro. Estamos viajando esta madrugada. Dale. Volvemos al Maracaná con el tricampeón de América. El hincha gran el hincha. Fluminense Olimpia. Este jueves, 20:30 horas, cuartos de final de la Copa Libertadores. Cobertura y transmisión directamente desde Río de Janeiro con los enviados especiales. Relata Bruno Pons. Canta Marquito porque Olimpia no se detiene.
presentan Federico Arias. Olimpia lo está haciendo de nuevo. Olimpia derribando a un gigante. Y Daniel Chung. El testazo de Bruera conmueva a América. Toda la información del plantel franqueado con el móvil de Johnny González. Previa desde las 18 horas. ABC Cardinal en Brasil con el trabajo del equipo líder en transmisiones de fútbol. Bruera de cabeza. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. ¿Estás para una Pilsen Extra? Cuando te enteras de que es una cerveza pura, malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar. Cuando estás para disfrutar de una cerveza así Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra, Fortín te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Fortín. A 3 millones era el sueldo de Mansur y pasó a 15, le dijo, y pensó que era $15,000. O sea, 15 millones, pero le pusieron $15,000 y 3 millones nomás era su sueldo. Gracias al oyente. Bueno, querés manejar el audio WhatsApp, Fabio. Sí, Te invito, no. por favor. Sí, cómo no. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Para los cerristas y Ariel, en la Libertadores contra brasileños, todo es tan lejano, tan utópico, tan poco posible. Pero Olimpista elige creer. ¿Por qué? Porque conoce el gusto de la gloria eterna. Buen día, Brunito. ¿Cómo andamos? Brunito, hay que hablarle a Johnny. Algo le está pasando a ese muchacho. Hoy con el tema del presidente de la Federación Española y el sábado con que quieren que el Olimpia lleve su cancha a que juegue local en la olla para más capacidad. No sé qué le está pasando a este muchacho. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramón te saluda de CDF, fiel oyente de ustedes. Y a nosotros nos viene bien que, como siempre, Arielito nos pone de menos al Olimpita o a la Olimpia. Ahí nosotros nos agrandamos más. Y saludo y mi respeto a la mesa. Saludo a Dani, a Federico y a vos también, Bruno. Un abrazo desde la distancia. Llegó el agosto, le queda en Sueñolar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos a los muchachos. Para Ariel, decinas tu pronóstico, Ariel. Queremos escucharnos tu pronóstico, será. Anina que la Olimpero. Va a ver, ya podemos ir, somos gente buena, será. Saludos desde Villarrica. Luis. Bruno, qué pesado sos, Bruno, con nariz. O sea, dejarla un poco para tu compañero. O sea, más bullying a la fecha. ¿Quién aguanta ese tipo contigo? O sea, no sé nomás porque te quiere mucho, te aprecia, pero si era otro, por ejemplo, un Leche Hervida, hace rato ya te mandaba al carajo. O sea,
Mira, pues si Ariel no te empieza a hinchar la bola, o viste que vos tiro un sapo y a veces, y mira, pues si es al revés la cosa, vos no aguantas tampoco, dejarle para el amigo, será. Qué pesado y lento, mañana será. Fuerza para Ariel Mareco. Adiós. Te puedo decir algo, mi amigo. Cualquier cosa seré, pero menos tironza. Eso sí que te juro que no lo soy. Jamás, al contrario. Le protejo sí que a mis compañeros. No, nada que ver. Jamás, jamás, jamás. Ariel es muy buena persona. Pero, y pesado ahí Ariel, no. Ya venía a hacerte vos también acá del Caperucito Rojo. No, hermano, que yo. Disculpame, hermano. 25 años de una tradición que se hizo historia en el Shopping Mariscal. Celebramos el mes aniversario del Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Bueno, Johnny. Señor. ¿Vos dijiste que si Olimpia pasa a semifinales juegue en la cancha de Cerro Olimpia? Sí, por la capacidad, porque hubo realmente mucha incomodidad del Inter Olimpia, Bruno, en el partido contra Flamengo, y decía el sábado. No, pero y eso... Por ahí Olimpia pide la cancha del Cerro por la capacidad, yo no dije cosas de otro mundo, no sé por qué se enoja ese señor, que aparte no soy muchacho, tengo 45 años, ya no soy muchacho. No, pero es una forma... No, usó despectivamente. Usó así mucha... ¿Cómo te dijo? Claro. No, vos ya sos un señor, Johnny. Tienes que respetarte, Juanma. Pero déjame disentir profundamente contigo. Imposible. Pero ¿por qué, Bruno? ¿Por qué? Al audio, pero no se escucha bien acá. Levántame un ratito más, por favor. Perdón. El audio de... cuando te digo muchachito el oyente. No, este muchacho dijo. Este muchacho. Sí. Bueno, pero Johnny, Olimpia no puede ya jugar en la cancha de Cerro, semifinales de la Copa. Al defensor del Chaco, Ciudad del Este, no sé. No, es una... ¿Ustedes le escucharon? Acá se produjo un Yaguañonairo ese día, porque... ¿Y vos compartías? Bueno, a vos te gustaría... Saltó Gerardo. ¿Gerardo qué opinó? Primero Juanma, ¿verdad? Y Gerardo acuñó una frase, no queremos tu cancha, dijo Juanma, se armó. ¿Quién le dijo, no queremos tu cancha? Sí. ¿Quién le dijo Gerardo? Se armó una fuerte acá. La pucha, estuvo fuerte, No, últimamente el Super Sábado, el tema clásico Cerro Olimpia está caliente, y la discusión se prolongó. Pues tuvimos que intervenir porque el fuego cada vez crecía más. Johnny. ¿Federico? News Boy jugó una final en la cancha central. ¿Contra San Pablo? Libertadores. Las dos lo jugó en la cancha central, contra San Pablo y contra Nacional de Montevideo. Darío Ibarra porque dice... no, el tema de la capacidad. del aforo. El aforo, exactamente. Independiente jugaba en cancha de Racing en la construcción de la Libertadores. Cuando Trolley era el técnico y le iba muy bien. No, pero esas son coyunturas. ¿Cómo vos le vas a enviar a Olimpia a la cancha de Cerro en semifinales de la Copa Libertadores? A mí me parece que... mucho más Johnny, vos andás muy raro. O sea, ¿no será que le digo al central para que escriba así, Johnny? Es mucho más central Newell que Olimpia Cerro en la rivalidad, y no pasó nada aquella vez. No, Johnny, discúlpame. A vos vos no querés cambiarte. Podemos enviarle a otro compañero porque no sé si te afecta el viaje. Vamos a hacer por votación. Fabio, viaja Johnny. Sí. Olimpia Johnny, ABC Federico, viaja Johnny, no tiene paciencia. No, pero está bien. Mira la cosa que está diciendo. La otra vez entró enojado porque está bien el beso de Rubiales, que Cerro bastante tiempo. La otra vez le preste la cancha a Olimpia semifinales. Estamos hablando del fútbol árabe, la liga árabe que se va a transmitir en todo, pero entró mal. El viernes, ¿verdad? Sí, digo, ¿quién le va a seguir eso? Pero pero mal, digo, mal, claro. No, él está, yo te digo que le afecta ya el viaje. Yo creo que es como eso... embarcadizo que se va mucho tiempo y le extraña a su señora. Pero Ariel, ustedes ponen en mi boca algo que yo no dije. Yo en ningún momento defendí a ese señor. Mira que es algo grave lo que me quieren poner en mi boca. Yo en ningún momento defendí a ese señor. Dije nomás que son selectivos a la hora de criticar a una persona. Eso nomás lo que yo digo. Pero vos mismo dijiste que el propio Casilla de lo de Rubiales, el beso a la jugadora española, casi le comió la boca, pero ya está mal. Como que normalizar pues la situación, Johnny. Estás muy enojado. Pero Dani, habla vos que sos más filósofo.
todo esos colectivos van a venir encima si ustedes me siguen diciendo que yo en ningún momento defendí al señor Rubiales. Digo nomás que aquella vez nadie se enojó. Fue una situación muy diferente, ¿verdad, Johnny? Era Casilla, fachero, con su novia. Este es un pelado que está agarrando los testículos en el escenario. Ahí está Federico. Y le agarra la cabeza a la chica. La jugadora agarra y normalmente y él agarra el cuello y ¡bum! Le chapa un beso. O sea, algo fundamental en era medio diferente. En lo de Casillas hubo consentimiento. Claro. Pero si era novio. Pero ustedes por eso saben si no hubo consentimiento con esta chica. Pero le agarró en el cuello, Johnny. No, ¿cómo que no? Johnny, la están barrando más. Chuna, habla vos, hermano. Yo no puedo gritar, Chuna, hermano, habla. Johnny, hablando tranquilamente, le agarró en el cuello. Y después la chica dijo que no le gustó. Después hay otra a la que le tiró en la... cuando le da alguien en la mejilla cerca del labio, a otra jugadora también. ¿Cómo? Digo nomás, pero vos dijiste, no, aquella vez Casilla era fachero, o sea que uno es guapo y puede... Y tenía su novia, era fachero, Johnny. Linda pareja, sí, no podemos comparar con este pelado que le agarra a la pobre chica que tuerce el cuello, le agarra el cuello. O sea, me parece que es incomparable. Después de eso 2010 fue la pareja del año, prácticamente. No, pero eran pareja, claro. Ya. O sea, no es que le encontró ahí, le dio un beso y de la nada, pero este señor le agarró, le torció el cuello a la chica y en plena malla le chapó un beso. Está mal, Federico, está mal. Yo no estoy a favor del señor Rubiales, digo nomás de que somos selectivos a la hora de criticar. Pero no, selectivo no. Una cosa, ¿quién es selectivo? Son casos muy diferentes. O sea, si era... y aparte, vamos a otro aparte caso. Esto de Cerro que decir que la nueva olla se vaya a jugar a las semifinales, Johnny, vamos, por favor. ¿Qué te pasa, Johnny? En serio, mira, no es por polemizar, pero... Yo le tiré el ejemplo de Central Ñura, Johnny, ¿verdad? Vamos a hacer 10, mira, 10 audio WhatsApp si el hincha Olimpia quiere jugar a la semifinal en la olla. ¿Cuánto más recaudaría Johnny Olimpia en la olla, una olla llena contra el Inter de Porto Alegre, por ejemplo? Mira, Federico, el partido pasado casi 5.000 millones de guaraníes, con 33.000 boletas vendidas. Y yo no sé qué capacidad tiene la cancha de Cerro. 44.000, 45.000, ¿eh? Y 10.000 personas más, Federico. Hay que haber casi 7.500 millones de guaraníes. O más. No, pero acá pues no es dinero, Johnny. Esto es Olimpia, Cerro. Es como que vos me digas Cerro vaya a jugar la final de la Copa Libertadores en Paraguay. Vámonos, Johnny. Pero eso fue Bruno, también nosotros estamos mirando más lo que va a pasar. Pero Johnny, ¿no sé que eso es imposible lo de Olimpia Cerro que vaya a jugar ahora, verdad? Primero que vos sabés bien que las relaciones entre la dirigencia están rotas. Claro. Hace poco le pusieron el nombre del apellido de otro técnico, le pusieron en el tablero electrónico. Está mal el tema ahí. Yo comparto el tema, si me decís 10.000 personas más el último partido, pues después terreno neutral, si va a la final. 10.000 personas más suman, suman mucho. Pero no hay relaciones rotas. Yo decía nomás, Federico, tiraba el ejemplo que hubo mucha incomodidad en el partido contra Acá ya me están diciendo que quieren bajar del bus, dice, ya ves excursiones, dice, o cambia de opinión Johnny o se queda, dice, mira lo que es. No, muy fuerte está esto, Johnny. Espera, Chun, espera, vos, ¿qué opinás? Chun, no puedo hablar mucho, hermano. ¿Qué opinás de esto de Cerro? Esto pero es una locura lo que está diciendo Johnny. No, yo no. No, yo le preguntaría por eso si realmente, viste que en cualquier programa, incluyendo los Super Sábados, hay cosas que decimos al aire y otras cosas que lo decimos fuera del aire. ¿Ya está escuchando? No. ¿Y qué te parece a vos? Vamos a gritar de lo que se dice fuera del aire seguramente es motivo de cancelaciones. O sea, vos no creías que dijo él al aire esto. Por eso le preguntaría él. O sea, entonces, ¿qué pensás? Pues me está desviando ya otra vez, ¿le parece a...? No, que parezco a quién. No, a cualquiera que quiera esquivarle a alguien, le quiere violar a alguien. No sé, vos recién le hiciste tipo Matri, le hiciste cuando él te dijo lo de, ¿cómo es? Lo del ultra favoritismo. Lo que te quiero decir nomás es que no... Pero vos le veo Olimpia semifinal en la cancha de Cerro, te pregunto en serio. ¿Qué significa que te estoy diciendo que si le pregunté al conductor del programa si eso fue al aire o no? O sea, pero muy light, pues, no he preguntado otra vez sobre una pregunta. Bueno, Johnny, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llegar 10 tandas, necesitamos menciones y vamos a los audios WhatsApp. Vos te sostenés entonces, Johnny. Tenés espalda para aguantar. Si Olimpia llega a semifinales, que tiene que ir a la olla.
creo que tiene que ir a una cancha mayor. Eso es lo que yo decía. Déjame voy a explicar porque parece que no... No, a la pucha, ahora nosotros somos los que no entendemos lo que vos decís, no entiendo más. Mucha gente necesita algo más que yo. Digo nomás, en ese programa, el Super Sábado, yo decía, mucha incomodidad de los hinchas de Olimpia en el partido contra Flamengo. Hubo mucha reventa de entrada, entonces hay que utilizar una cancha más grande, porque el hincha de Olimpia a esta altura eligió creer y tiene compromiso con su club. Entonces, y la cancha más grande es la cancha de Cerro. Eso nomás decía, no dije que vaya Olimpia a la cancha de Cerro. No. Tu ejemplo no fue el mejor en todo caso al final. Está bien, Johnny, discúlpame. Aguantame, por favor, vamos con los audios WhatsApp. Aguantame, Johnny, aguantame. Yo sé que tenés años neta, así que vas a... Dale. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de pollo Don Juan son la solución perfecta, suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de las sucursales o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil, Pollo Don Juan para todos los gustos. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, ya lo vamos a escuchar a Diego Gavilán. Comenzamos hablando de Cerro. Tenemos noticias destacadas, lo que decía el presidente luqueño. Perdió Guaraní, perdió Nacional, gran victoria de General Caballero. Qué tropezón de Libertad que Cerro no pudo aprovechar. Ya estamos con los detalles. Vamos, 10 audio WhatsApp, por favor. No, Bruno, no, negativo. ¿Cómo pico vas a ir en la cancha de Cerro Porteño, su archirrival? No se puede, Bruno. Nuestro amigo, no sé qué le pasa legalmente, pero no, ni nunca en la cancha de Cerro. Yeta, tira culo a Cerro. Johnny pierde 1-0. No, señor, bueno. Johnny, el estadio de Cerro es el más incómodo del Paraguay. En la gradería novena. Imposible ver sentado en un partido y tu pie no entra ahí entre butaca y butaca. Me extraña de vos, Johnny, o no te fuiste todavía a esa gradería o hablas por hablar. Johnny pierde 2-0. Yo estoy totalmente de acuerdo con Johnny, Brunito. Olimpia se siente muy cómodo en la cancha de Cerro. No, pero este de burlar no sirve este voto. No, una locura lo que está diciendo Johnny, será, no puede ser. Yo hay paya de como hoy y cosas, no. Ya se van a burlar todos nosotros. No, es imposible. 3-0 pierde Johnny. Bruno, Johnny González es el único periodista que cubre Olimpia, que es cerrista. Siempre se roja talla. No, tranquilo, no. Bruno, al cortés para Johnny será, por favor. No, muchacho. Qué macanaje y el tipo este. No le falta tener respeto a Johnny. Se me cayó un ídolo, porque Johnny era yo le admiraba muchísimo a Johnny. Se me cayó un ídolo. En síntesis, Johnny te dejó el chapirosira. Una variedad de fiambres Oche, como el cuadrado E, con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S, con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante, y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Oche, el gusto es nuestro. Viaja con BS Excursiones, alquiler de buses y minibuses. Informes y reservas al 0991-974725. ¿Quién lo que dice que el estadio de Cerro es mayor comodidad? Váyanse tampoco en novena o donde los visitantes están. Tu pie no entra ahí. Te quedas sentado y no ves nada. Va en mayor capacidad, vio. Y pueden cambiarle a Johnny. No, Johnny 4-0. Hola, ¿qué tal, Carinal Deportivo? Macanada lo que dicen. En realidad, jamás van a aceptar luego los cerristas que se vaya en la olla. Van a hacer un destrozo total si son todos son indios, esos los hinchas de Olimpia. Bueno, esto no corre. No, Bruno, pues imposible. En el defensor que se juegue, el defensor es siempre la casa de la Olimpia a nivel internacional. 5-0 pierde Johnny. Claro que para los olimpistas el estadio de Cerro va a ser el peor de todo.
y tiene un nombre, envidia, así nomás. No vale este voto. Bate Cobo, amigos. Veo Johnny, vean, no hay caso, Johnny. Veo Olimpia, otra Cerro Cancha. 6-0. Con todo respeto, Johnny, con todo respeto, no hay caso. Los zapallos no van a lo permitir nunca que Olimpia. 7-0 pierde Johnny. Johnny, anda nomás a cubrir cobertura de cerro. Si sos cerrita y te quedas bien así a la casa. Olimpia en estos momentos necesita realmente más dinero, más recaudación. No es descabellada la idea de Johnny. Apoyo a Johnny. 8-1. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos? Claro que sí, papá, en la cancha de Cerro. Vamos a salir, vamos a dar la vuelta ahí, para que se mueran estos 25. 8-2. Johnny, no, mi querido amigo, no puede ser, José papá. ¿Por qué no le llevamos nomás ya, le cambiamos a Pitín, le llevamos a Pájaro Campana? Demasiado llena con Johnny en la cancha. No, Johnny, no. 9-2. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Imagínate si en la cancha de Cerro, incómodo que sería tu potrerito, hermano. Ay, Dios mío. Bate cobio los muchachos. A mí no me gusta ir a la cancha de Cerro porque el día de mañana ellos van a querer usar la vitrina de Olimpia. Ese es como cuando vos te vas hacia Lambaré, cerca de Cerro Lambaré, Brunito, hay 100, vos solamente te que ir en el mejor lugar, ¿sí? donde te fuiste alguna vez, el preferido. Ahí me gusta, Johnny, fuerza, Johnny. 9-3. Te liquido con esta conversación, Johnny. Nunca en toda la existencia del Club Olimpia no va a jugar de local en una Copa Libertadores, en la ollita, nunca. Bueno, 10-3 perdió Johnny. Johnny, probable equipo Olimpia, hermano, a lo tuyo. Cronograma de actividades de Olimpia a partir de hoy hasta el jueves. Hoy, 17 horas entrenamiento en la Villa Olimpia. Mañana, martes, 18 horas entrenamiento también en la Villa Olimpia. El miércoles, 7 de la mañana, salida a Río de Janeiro del aeropuerto Silvio Pettirossi, 13 horas de Brasil, porque aclara, local, dice conferencia de prensa, Hotel Windsor, 16 horas, local, entrenamiento en cancha de Botafogo, y el jueves el partido contra el equipo de Fluminense en el Maracaná. Así que a las 12 el miércoles, en conferencia de prensa, Francisco Chiqui Arce, y estaremos en la cobertura de esa conferencia. Probable equipo del Olimpia. En el arco, Juan Espínola, totalmente recuperado de la lesión, en realidad, del corte que tuvo en uno de los partidos. Lateral por la zona derecha, Alejandro Silva, los centrales. Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El caso de Fernando Cardoso, que va a continuar como volante por derecha. Richard Ortiz, Ramón Martínez, Tito Torres, Hugo Fernández, y así como decía Federico, estuvo en las gradas, hablamos con él en el entretiempo. Brian Montenegro estuvo en las gradas contra Guaireña, está para arrancar de titular el próximo jueves ante el equipo de Fluminense. Johnny, mi apoyo total y absoluto y restricto a tu trabajo profesional, pase lo que pase. No, perfecto, Bruno, no, estamos para escuchar siempre. Se respeta siempre la opinión de todos acá. Vos sabés que acá somos libres de decir lo que queramos cada uno. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Y el agradecimiento a todos. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta acá, vamos. Muy amable. La noticia de acá, por favor, mi querido Hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez. ¿Qué le pareció el arbitraje de Mario Díaz de Vivar en el partido ante Cerro jugado en Encarnación? Esto decía. Un claro penal que no lo cobran, estando el partido 1-0, podía ser un 2-0, o sea, yo creo que fue determinante eso en el resultado final del partido. ¿Reclamás puntualmente la falta penal? La falta penal y también la no expulsión de Carrascal. Por la amarilla, que ya jugó prácticamente abonado en todo el primer tiempo, también estando el partido 1-0. O sea, hay dos jugadas que para nosotros fueron determinantes y que incidieron finalmente en el resultado final.
Una gran molestia del presidente Daniel Rodríguez sobre la dirigencia de Cerro. ¿Qué pasó el viernes? Cerro quiso practicar en el estadio Villa Alegre, pero no le había pedido autorización a la gente de Luqueño. Esto decía también el presidente. Esa es una falta de respeto de la dirigencia de Cerro Porteño hacia el Deportivo Luqueño, una situación que nosotros no podíamos permitir, no vamos a permitir que nadie quiera venir a patotearnos. Es la misma cosa que imagínense que el Luqueño debe ir a jugar en el estadio de Cerro Porteño y nosotros tenemos que ir a practicar en su cancha, ¿verdad? Y para peor de colmos, que ni siquiera yo me ponga en contacto con las autoridades de Cerro Porteño y que quiera ir ahí en forma prepotente y querer meterme en la cancha. Y definitivamente, presidente, ¿estás molesto con la dirigencia de Cerro? ¿Y les parece a ustedes correcto lo que quieren hacer? Es una falta de respeto, es la misma cosa que yo le llame, qué sé yo, al presidente de la República, a un ministro, a un comisario, a una autoridad para ir a practicar en la cancha de Cerro Porteño. Con todo el sacrificio que nosotros hicimos, ya nos sacaron de la cancha, ya no jugamos en el Feliciano Cáceres, pero ya no quisimos jugar tampoco en el Defensores del Chaco porque es una burla, ¿verdad? Que Cerro Porteño y Olimpia juegan prácticamente de local casi todos sus partidos, entonces hicimos el esfuerzo por llevar el partido a Encarnación y bueno, para jugar por lo menos en una cancha neutra, y después nos encontramos con la sorpresa de que había sido, nosotros ya teníamos que salir porque el plantel luqueño estaba practicando a esa hora, señores, nosotros estábamos practicando. Y de repente yo escucho que los policías ya se estaban organizando para que venga el plantel de cero y prácticamente ya estábamos siendo rajados nosotros de un escenario en el cual nosotros estábamos pagando. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y hoy lunes aún tenemos partidos a nivel internacional. Por ejemplo, en España están jugando en estos momentos el Deportivo Alavés y Sevilla. Están empatando 1-1, 27 minutos de la primera etapa. Por la Premier League juega hoy el Arsenal. Va a visitar al Crystal Palace, partido que va a arrancar a las 15 horas. En la Serie A también hay en estos momentos fútbol. Torino y Cagliari están empatando 0-0 al final de la primera etapa. Mientras que el Bologna va a recibir al Milan a las 14:45, partidos de día lunes en la primera fecha de las principales ligas europeas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Se cierra la calle Roque González de Santa Cruz en su intersección con las calles Quesada y Doctor Eulogio Estigarribia por obras viales. El cierre de dicha arteria, según los responsables de la obra, sería de 2 meses aproximadamente. ¿En qué zona de todo? Te recordamos, permitime terminar con la presentación, por favor. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. ¿En qué barrio, en qué zona de todo? Primero el jingle. Yo tengo que... Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Perdón, ahora tenés tiempo. Ya está. Yo tengo que... Si me escucha el señor gerente de Petrobras, solicito algún combustible ya de 1 año, porque mira cómo defiendo con uñas y dientes. Yo te pregunto en serio, Ariel. Vos puedes decir las calles, pero no el barrio, ¿en qué zona en serio? Barrio Mariscal. ¿Pero Mariscal de qué? Mariscal hay... Mariscal López. Y claro, Mariscal va a ir uno más. Bueno, tenemos 2 tierrillas. No, ya está, hermano.
Ponela, Diego Gavilán, Por al eso aire. La gente te dice que vos me buscas siempre la vuelta. No, en yo el no, audio. pero te pregunto, por andumín te sé si era mariscal, pues me decís, me pasa. Pero además, este es un servicio para los automovilistas que circulan en esa No, zona. ya sé, Saben pues tenés perfectamente. hay que El está aclarar. escuchando, no hace falta que Acá aparece Johnny con mucho atino, bien aparece Johnny, diciendo que es la que cruza el shopping, sí. Y esa, pues es una Quesada. referencia nomás. Vos sabés que esa calle estaba, si el sábado yo tuve que desviar. Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Vos, Una cosa grandísima están haciendo. El Mariscal Shopping cerró toda esa zona porque están haciendo reconstrucción, están construyendo cosas ahí, el estacionamiento, algo. Exacto, están haciendo, donde está esa plaza. Ahí, sí, ahí, y sí. es más, se cerró, vos tenés que darte la vuelta para irte al Así patio de mismo. comidas del Mariscal. Nuevo, para que se entienda. Claro, donde está, no, está la plaza también allá. Se le hay que dar toda la vuelta. Sí. Mira, ahí pues está la cafetería nueva, Federico. La americana. Y la comida rápida. O sea, no es comida rápida, la comida está en el restaurante de la vienesa. Se pasó al otro lado del shopping antiguo. Ah, y pasó el café ¿entendés? que Y vino. el café pasó a instalarse ahí. Una movida ahí. Otra pasarela se volvió así. Doy fe de lo que dice el señor Pon porque después nos encontramos. No, vos sabés que yo me encontré con... Ahí en el shopping. Sí, sí. No, yo el sábado impresionante lo de Chunza, el despliegue familiar. Está bien. No, este tiene que trabajar en personal, Tigo, en Claro y en no sé en qué otro canal. Sí. ¿Pero cuánto, cuánto eran? No, si éramos 4, mi señora y mi No, hijo. ya sé, pero el cachorrito con mi hermano por 3 más o menos. No, sí, pucha. Vale. Ese hijo del señor Chan, no mortal, gracias. No, bueno, hagamos lo siguiente, chicos. Quiero plantear lo siguiente muy en serio. Después ya lo escuchamos yo, Dylan. Adam Vareiro tiene que ser convocado o ser tenido en cuenta en la selección. Sí, o no sí, da en estos momentos Sí, por todo lo que está haciendo, nivel... Para más escasea que pero está por encima de otros jugadores, por Tony Sanabria. Bueno, si no lo convoca a Tony, yo creo que debe estar acá. Estuvo, bueno, Ángel Romero no está. No. Hablo de lo que ocupa el lugar. Está Gabriel Ábalos. ¿Cuál es el otro delantero que tenemos? Mira que Ábalos viene haciendo méritos. Cocolizo, Ábalos está jugando muy bien. Esa es la diferencia. Gabriel Ábalos, Cocolizo, en un equipo que funciona, Argentino Junior funciona a la perfección. Sí, o sea, esa es la diferencia, que tiene más relación con Guillermo desde el punto de vista de más convocatorias. Claro, pero la familiarizado. pregunta, ¿tendría que estar? Sí. Sí, tiene que estar. Para mí que sí también. también. Vos sabés que tiene rasgos, hasta me recuerda de Pepe Cardoso, luchador, peleador. Vos sabés que yo lo tendría en la selección, y en son serio. 2 partidos y tenés que tener la lista amplia. No podés tener solamente a Ábalos por decirte un jugador. Pero no por encima de Gabriel Ábalos. Yo creo que hoy es alternativa a Adam. Sí, justamente por eso que te digo también, porque ya trabajó con Guillermo, tiene la idea clara de lo que en quiere un el grupo técnico. que se mueve para 2 partidos. Por eso, y tiene que ser muchos de los que amplia la juegan lista. uno, no juegan otro, tiene que estar Adam Vareiro. Mira que Adam marca cada no sobra partido en mucho. un medio competitivo como el medio argentino. Y la vez pasada le dio un Pero niño son jugadores diferentes. Luis Suárez, ¿viste lo que Ábalos, Luis Suárez? sí. No cualquiera le destacó su actuación con una definición simple, por eso también es su característica. Él es un definidor simple, no se complica mucho. Goleador por excelencia. Empató Cerro, habló Diego Gavilán y ya ampliamos. Diego Gavilán, creo que hemos iniciado un partido donde quizás no estuvimos muy concentrados, en una situación de jugada por el costado, en el cual se pierden el duelo y nuevamente perdemos el duelo del área, lo que genera el primer gol de ellos. A partir de ahí creo que hemos intentado meternos al partido, modificando un poco el esquema inicial. Hemos comenzado a agarrar balones, hemos comenzado a jugar un poco más, hemos tenido nuestras chances. Al final conseguimos el empate por una situación del penal, pero creo que en este momento sí estábamos jugando un poco mejor que el rival. En el segundo tiempo, creo que previo al gol veníamos de igual manera como finalizamos el primero, llegamos a hacer el gol, hasta que todo nuevamente cambia en el momento de la expulsión, donde cambia totalmente el partido, donde nosotros teníamos un partido controlado, que lo estábamos jugando en campo de ellos, que lo estábamos haciendo circular bien el balón. Pero bueno, cambia ahí nuevamente y a partir de ahí, mientras estábamos con el tema de meterlos a Luis en la posición de Santiago, hay una jugada rápida por parte de ellos que termina nuevamente. Entonces, acá dejamos solamente de poder resolverlo rápido en las situaciones como para poder
sostener hasta que se pueda responder la línea de 4 nuevamente y pasar a jugar otro tipo de partidos. Pero yo quiero que parece que de vuelta estaba para empezar el campeonato como sin marca, pero pasó con la boleta de vuelta, ahí fue algo igual. Está preparado para poder jugar en mano a mano. O sea, obviamente que los extremos que juegan por delante de ellos tienen el trabajo y la función de poder ayudarlos toda vez que sea necesario y tener respaldo por dentro de los volantes. Hay que darle mérito también al rival, en este caso a Rodi y a los que han jugado por ahí, que han hecho un buen trabajo también. Y después lo otro, la verdad, no sabría decirte qué pasó porque no estaba atento a esta situación. Tuvo mucha dificultad también para armar el equipo hoy por todo lo que pasó en el partido anterior, las expulsiones. Pero ¿cómo vio la dupla defensiva hoy de los chicos, de Lucas Quintana, de Ronaldo de Jesús, el compromiso hoy, profe? Y si también se va un poco preocupado por todo lo que pasó también en cuanto a rendimiento nuevamente el día de hoy. Lo positivo del partido, una de las cosas positivas del partido es, como bien decís, el rendimiento que se ha tenido de los chicos que generalmente vienen jugando en reserva. La verdad, hemos tenido un caso totalmente atípico dentro del fútbol. A mí, yo por lo menos no he pasado nunca que en un solo partido pierda 3 centrales. Pero lo han hecho bastante bien dentro de lo que es la exigencia de primera división y han estado trabajando en reserva, han estado jugando en reserva y lo han hecho bien el día de hoy. Y preocupado, uno siempre está preocupado por el hecho de que quiere algo mejor, quiere ganar. Hoy nos vamos preocupados por el hecho de que teníamos en la mano un partido que lo dimos vuelta, que lo hemos trabajado para darlo vuelta, lo conseguimos y después, lógicamente, hemos dejado hoy nuevamente 2 puntos aquí en casa, aquí en la Nación. Se lo veo bastante inquieto, impaciente, dando muchos gestos en la primera etapa principalmente. No sé si los jugadores lo escuchaban por el ruido, quizás de repente la adrenalina misma del partido. Y por otro lado, consultarle la situación de Eduardo Brock. ¿Él llega para el siguiente partido? Mira, Jorge, me vas a ver siempre así. Yo vivo intensamente los partidos. O sea, si me seguiste en mi carrera, me vas a ver siempre así. Es difícil que vos me veas parado, quieto como Zidane o como Ancelotti. O sea, ese es mi estilo. A veces escuchan, a veces no escuchan. El otro día en el clásico es imposible. Entonces tienes que buscar la forma que te puedan ver. Lo otro, espero que sí. Es una lesión mínima. Confío en que podamos retornar con Jorge, que ya cumple su función, y con Eduardo nuevamente en cancha. Estando en Meca, tuvo mucho que ver la salida de Alson Méndez para no sostener esa ventaja que tenían. Y condiciona porque te hace cambiar una forma de jugar que veníamos haciéndolo bien ya desde el primer tiempo. Ha hecho un lindo gol. Y bueno, y son situaciones que se presentan en este partido. Que internamente lo tenemos que hablar. Es el tercer partido que nos expulsan jugador y así es difícil de sostener resultados, rendimientos. Hay jugadores que en vez de jugar del medio para adelante tienen que hacer doble trabajo. O sea, muda el contexto, muda la estrategia, uno menos. Entonces, infelizmente no conseguimos sostener el resultado hasta que pueda ingresar el Luis Vargas para cubrir esa zona. Pero bueno, ya fue. Ahora mirar el partido del sábado, que por cierto jugamos en casa contra un rival directo. ¿Pesó mentalmente el hecho de poder alcanzar la punta teniendo en cuenta que perdió libertad? Y la otra pregunta, ¿cómo corregir las sucesivas expulsiones que sufre Cerro Porteño partido tras partido? Bueno, en la primera pregunta de ninguna manera. La segunda pregunta es trabajarlo de la misma forma que venimos haciendo y principalmente siendo conscientes de lo que estamos haciendo con relación a poder caer en esas infracciones que a veces es innecesario y que nos está costando principalmente jugar mucho tiempo con uno menos. Pero bueno, lo haremos internamente. Son chicos que pueden recapacitar, pueden asimilar. No es fácil ser expulsado, así que, y menos todavía jugar con uno menos. Pero bueno, se presenta así y lo vamos a tener que resolver internamente eso. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de frutica. Elegí entre nuestros extractos, purés y salsas listas, hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. Federico, lo de Cerro Porteño, brevemente. Comenzábamos el programa para la gente que rota, lo escuchaba. Otra vez un buen resultado, otra vez pasando un momento muy crítico como fue el inicio del partido, donde realmente si hacía el segundo luqueño tenía que ver con el partido. Otra vez pensando que el doble 6 no funciona. Carrascal terminó cometiendo falta porque no sabe marcar y él tenía que marcar más que Bobadilla. No fue bueno partido de Alan y Enzo Jiménez a la derecha. Churín se desordenó otra vez porque no apareció Carrizo. Y Cecilio y Arzamendia, yo decía eso en el entretiempo. Arzamendia, con todos los errores que tuvo en la marca, tuvo temperamento para salir a buscar y llevar adelante el equipo. Consigue la acción del penal, después consigue el segundo gol, y es un buen resultado para Cerro, otra vez de acuerdo a la producción. Un equipo muy irregular, no hay señales de que el equipo ya está, pero como hablamos hace poco, está segundo, y juega contra el líder, y es el partido para muchos jugadores y para Gavilán, de demostrar cosas importantes y darle un golpazo a Libertad, que también viene mal, pero con mucha menos presión, pero realmente no convence todavía de muchos aspectos Cerro Porteño, y tuvo un momento muy crítico en los primeros 20 minutos de juego. El gusto de estar con Jorge López, jefe de medios de Inverfin, sobre el agosto liquida. Jorge, ¿cómo te va? Novedades como siempre en Inverfin, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Bruno? Un gusto poder saludarlo, un gusto poder saludar a toda la producción, a toda tu audiencia. Sí, tenemos novedades con el agosto liquida con Inverfin, con descuentos para todos, tanto al contado como en cuotas, y que es muy buena oportunidad para visitar nuestras más de 100 sucursales y nuestra página web para poder ver todas las oportunidades que tenemos con el agosto liquida. Jorge, a modo de consulta nomás, ya que ustedes conocen mucho a los clientes el comportamiento, ¿creció enormemente o no tanto el tema del pago QR? Sí, creció muchísimo, está totalmente en auge. Así que sí, esta es algo, es una tendencia interesante. Así que bueno, son tendencias. ¿Cómo viene la mano? ¿Cuántos días esto, la promo de cuánto es? ¿Agosto liquida? Esto va hasta el 31 de agosto o hasta que se acabe el stock del ítem que quiere uno elegir, ¿verdad? Así que es una muy buena oportunidad para ir apurándose, viendo las oportunidades que uno tiene en la página web www.inverfin.com.py, y también poder ver, ¿verdad? Hay precios contados, hay precios a cuotas, por ejemplo, te tiro uno rapidísimo, ¿verdad? Una silla gamer para el PlayStation, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un 46% de descuento, su precio contado es 1.464.000, y en el precio del contado de este mes de agosto, el precio promocional es de 790.000 guaraníes. Un precio más que interesante, más que invertible, y es como para aprovechar y preguntar por otras cosas, ¿verdad? Por muebles, aires, televisores, ¿verdad? Que en el partido de la Libertadores, el evento local, ¿verdad? Qué mejor momento para agrandar tu tele, ¿verdad? Tener este juego de quincho, ¿verdad? Para poder recibir a todos tus amigos, para poder disfrutar el asado, ¿verdad? Así que es una muy buena oportunidad con la propuesta que te ofrece Inverfin a través del agosto liquida. Jorge, éxito siempre, un fuerte abrazo, muy amable. Te agradezco muchísimo, que tengan un buen día, hasta luego. Gracias. Jorge López, jefe de medios de Inverfin, agosto liquida. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya es
eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Francisco Chiqui Arce. Francisco Arce. Iniciamos distraídos. Con esa distracción convertimos, nos equivocamos en una jugada rara en donde nos convierten. Después estuvimos bien gran parte del primer tiempo, pero muy erráticos para pasarnos la pelota, para encontrar mejores opciones de avanzar ofensivamente. Partido de muy pocas chances de parte de ellos, de parte nuestra un poco más, pero al final yo creo que tendríamos que ir más por fuera y comenzamos haciendo algunas cosas distintas por lo visto ellos tienen incorporado o ellos han resuelto individualmente. Por eso no pudimos forzar más el juego y terminar mejor los acercamientos que tuvimos. Independientemente del resultado, ¿pudiste encontrar o destacar individualidades del equipo en la noche de hoy? El caso principalmente también del arquerito, por ejemplo, Rodrigo Frutos, que se le presentó esta chance de debutar hoy con la camiseta de Olimpia. No, destacar individualidades yo creo que lo hacemos muy pocas veces, es más para ustedes que lo ven de afuera. Nosotros lo que necesitábamos era ganar para descontar, para recuperar terreno, ponernos más cerca y desperdiciamos una buena oportunidad para hacer eso. ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen la chance de jugar un partido tan importante? Cualquiera pelearía por un puesto en este equipo del Olimpia, tienen la chance y no aprovechan. ¿Qué pasa con Alan Cano, Diego Torres, que venía pidiendo espacio también? Bueno, yo creo que es circunstancial, fue el propio partido, el día, no encontraron su espacio, así como dije, le pasó a los otros compañeros también, resolvieron mal cuando tuvieron con el balón en su poder, por eso adicionamos rápido a Hugo y a Fernando, pero yo creo que podíamos haber hecho algunas situaciones, haberlas manejado mejor en lo general, sin personalizar. Se necesita, cuando se tienen dos competencias, que todos estemos a altura, tomando cada partido
como si fuese una final, especialmente en este caso nuestro, en donde urgentemente necesitamos sumar puntos en el campeonato local. ¿Por qué cree usted que hubo esas distracciones por momentos, principalmente en los primeros minutos del partido? E incluso en varios pasajes de ese primer tiempo daba la sensación que Guaireña estaba un paso adelantado a sus dirigidos. Y pueden ser muchas razones, es difícil de encontrar una sola, capaz que el domingo, no mañana, vamos a evaluar y charlar un poco con ellos para ir mejorando, ir creciendo y trabajando también lo que necesitamos crecer, evolucionar. De lo que yo vi en el primer tiempo, al menos, diferente al segundo. En el segundo estuvimos más certeros con la pelota, encontrando más espacios, pero acabamos cuando teníamos que rematar, no rematamos, cuando teníamos que aparecer para jugar, nos perdíamos buscando ya terminar la jugada y no era eso lo correcto. En el primer tiempo sí fue más errores conceptuales, digámosle, de pase, de marcación individual, especialmente creo que Enrique pesó mucho en el primer tiempo, no resolvimos eso en buena forma en todo el primer tiempo, por Borja, digo. Después estuvimos mejor todo el segundo tiempo prácticamente en la cancha de ellos, pero al no agrandar la cancha, no abrirla bien y buscar generar espacio o por fuera o por dentro, terminamos yendo en algunas jugadas por propia decisión a un embudo por el medio y no aprovechando las veces que teníamos que ir por fuera especialmente. 12 goles convertidos aquí desde que llegaste a Olimpia, 8 de cabeza. ¿Se hizo un trabajo especial en ese sentido? Trabajamos lo justo, nada muy exagerado ni raro, diríamos. Sí, así como dije después del partido con Flamengo, creo que en una entrevista 2 días después, lo que hicimos nosotros desde que llegamos fue mantener muchas cosas que habían hecho con Diego y su cuerpo técnico y buscar agregarle algunas pequeñas situaciones en cuanto al gusto nuestro. Hoy 2 o 3 jugadores, en cuanto a lo que dije en las acciones directas así, creo que volvieron un poco al pasado en realizar algunos movimientos que no son acorde a lo que nosotros pedimos o nunca le solicitamos. Puede ser que eso sea por la necesidad de querer mostrarse o hacer algo diferente, pero nadie va a salvar solo cruzándose de lado, queriendo resolver situaciones. No, hay que trabajar en conjunto, en equipo. Eso creo que nos hizo mejorar bastante, especialmente en algunos partidos del campeonato desde que llegamos, porque el primero lo jugamos muy mal con Nacional, después mejoramos un poco y en la Copa fuimos muy cumplidores de las tareas que se le dieron a todos. Eso es lo que necesitamos hacer siempre para continuar creciendo, no ir para atrás y sumar puntos en el campeonato. Eso es lo que necesitamos. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Hoy el cambio de Iván Torres obedeció a un tema físico o era una cuestión táctica que buscaba algo diferente con Zavala? No, prácticamente lo teníamos pactado por que uno de los dos juegue. No tenemos otro lateral izquierdo en el plantel y ellos dos vienen jugando muy seguido, especialmente Facundo, por eso inició Tito y lo vimos un poco ya reducido en la parte física, por eso hicimos el cambio. Era uno de los riesgos después de partidos de alto voltaje, si así podríamos denominar, sufrir esta situación, volver un poco a bajar esos decibeles, era un riesgo eso. Y te hago la consulta sobre Juan Espínola. Él está para llegar el jueves. ¿Cuál es su situación, profe? Sí, va a llegar. Capaz que hoy mismo podía haber jugado, pero era un riesgo ponerlo según las explicaciones del médico, de los médicos, por eso optamos en conjunto cuidarlo, porque es uno de los lugares en donde si pasa algo tendríamos que darle una responsabilidad muy grande a cualquiera de los chicos. Hoy Rodrigo debutó y lo hizo muy bien, muy bien las veces que fue requerido. Nos pone contento eso, pero necesitábamos cuidarlo a Juan. Hoy a la hora de
receptores, del trabajo de los receptores al picar al espacio. ¿Cómo creyó que cumplieron a cabalidad eso? Y pensando en el partido contra Fluminense, eso podría ser vital ya que es un equipo con más rigor físico comparando con Flamengo. Cuando decís los receptores, decís los puntas. Sí, los que reciben el pase, sí. Algo trabajado o pactado era utilizar bastante eso, lo hicimos poco, las veces, 1 o 2 veces que lo hicimos bien y conseguimos saltar línea, digámosle, y llegar a crear algún peligro. Fluminense es un gran equipo, es trabajado diferente a Flamengo, tiene un entrenador muy bueno, es un equipo que sabe y tiene paciencia y a veces arriesga mucho para llevar a cabo el estilo de juego propuesto por su entrenador. Yo creo que tenemos que hacer, en cuanto a la estrategia y a las funciones de cada jugador, cumplir realmente en cabalidad sin desesperarnos, porque ellos manejan muy bien el tiempo, el espacio, la tenencia, la superioridad. Buscan constantemente llamar al rival para poder usar ese tipo de manejo de pelota, de toque constante para poder profundizar después. Nos hemos preparado ya a partir de mañana, no, pero del domingo. Hemos hecho algún trabajo antes de ayer y a partir del domingo vamos